Hola, hola, hola y bienvenidos a DEP Psicología. Hoy estamos en la entrevista con Enrique Carrión, psicoanalista. Para quienes estén viendo este video, por favor, si quieren contactar con Enrique, vamos a dejar todos los contactos en la parte de la descripción. Él trabaja como psicoanalista en su propio consultorio en Quito, atendiendo a adultos y adolescentes. Hoy vamos a estar hablando un poco de la epilepsia. Cuéntame, Enrique, ¿qué sería la epilepsia? Bueno, la entrevista específicamente aquí es porque también vas a hacer una investigación sobre epilepsia, ¿no? Sí, correcto. Bueno, no tengo una definición a mano como para brindarte la definición de la OMS, ¿no? Pero podríamos definirla o normalmente la epilepsia es diagnosticada a través de un electroencefalograma. Se ve tiene que haber una o dos convulsiones presentes dentro de la vida de la persona y a partir de ese momento eres diagnosticado con epilepsia. Ajá. Entonces, la definición en sí de la epilepsia sería la descarga eléctrica dentro del cerebro indiferenciada, ¿no? Puede suceder por varias razones. Entonces hay varias categorizaciones de la epilepsia y la historia es bastante rica. Es inclusive una de las primeras enfermedades que es catalogada, aparece en el código de Hammurabi Claro. eh, como, bueno, en ese momento era una enfermedad divina, ¿no? Era vinculado a algo más que hay Sí, sí, sí. explicaciones. El primero Igual en que la diferenciar. esquizofrenia, que simplemente se les llevaba al convento o a que le traten los monjes y hacían exorcismo o hacían una especie de contener a este paciente para que no vuelva a salir a la sociedad, ¿no? Más o menos. Claro, en la Edad Media se vinculaba a todo el tema de la luna. Se pensaba que la luna hacía convulsionar a los pacientes. Después se hizo una investigación justo en esa época, alrededor de esa época, en donde se hizo una investigación epidemiológica acerca de cuántos pacientes expuestos a los rayos de la luna en ese momento tenían convulsiones en ese momento y cuántos no, y se verificó que un 10% de los pacientes tenían convulsiones en los rayos de la luna, entonces no tenía nada que ver con la luna, que fue una de las primeras investigaciones sobre la epilepsia que se hizo. Increíble cómo vamos haciendo ciencia desde hace tiempo y tenemos que ir tajando poco a poco qué es lo que vamos descubriendo, porque al inicio no sabemos nada. Como tú dices, la epilepsia, podemos decir como esta enfermedad que tiene presente las convulsiones. O no, hay personas que también a veces solo tienen ausencias y tal, pero ya si tienen una o dos convulsiones, me parece que también categorizan como epilepsia, ¿no? Es que hay diferentes formas de convulsionar, ¿no? Por ejemplo, uno se imagina, ¿no? La típica convulsión que uno tiene es tónico-clónica, que es Ajá, en el que todo el cuerpo se relaja y se contrae tanto que empieza a moverse, ¿no? El cuerpo y a esa especie de vibración que se tiene. Pero hay diferentes tipos de convulsiones. Normalmente en los chicos se llaman ausencias generalizadas o epilepsia infantil, que se llama el petit mal, antes estaba categorizado como el petit mal. Eh, los chicos, que es algo muy difícil de diagnosticar porque es un síntoma normal dentro de los chicos, sino que está relativizado con la imaginación, si hay fantasía o no hay fantasía dentro de la presencia de estas crisis, ¿no? Entonces, la ausencia sería cuando un chico se queda viendo al infinito y uno le pregunta, a ver, ¿qué pasó? El chico no contesta y es como que de repente es como que, ay, y vuelve a la realidad, pero no tenía ningún pensamiento detrás de eso. Normalmente cuando los chicos están viendo al infinito, se imaginan algo, están creando un mundo. soñando Entonces, por eso, despierto. exactamente, lo visible es lo mismo que aparece en los chicos normales, sino que detrás de eso no existe ningún tipo de pensamiento. Sí, esto es muy importante porque yo en consultorio he tenido un par de pacientes con epilepsia y a veces no saben las personas de la universidad o del colegio cómo, digamos, no segregar a estas personas exigiéndoles lo mismo que a los otros alumnos, pero también entender este nivel de ausencia, porque uno dice, mira, vas a tener un alumno con epilepsia, entonces tienen que tener cuidado con lo que le sucede. Ah, ¿qué significa yo como escuela para un chico con epilepsia? Significa que cuando vaya a convulsionar y tirarse en el piso como dices, con una convulsión muscular, entonces hay que contenerle. No solo significa eso, también significa que dentro de clase, de vez en cuando, se va a ir, va a tener este espacio, va a tener esta ausencia y no va a poder prestar atención y no va a poder estar en otras cosas. Y no es porque es hiperactivo o porque es fantasioso o porque está mentalizándose otras cosas. No hay mentalización, no hay ideas ahí y es un espacio en blanco. Esto de las ausencias y esto de las convulsiones musculares serían como los dos polos dentro de todas digamos, los síntomas positivos de la epilepsia. Hay muchos, por ejemplo,
Hay pacientes que se lamen los dedos, Mm. que están, que se quedan, claro, sin la representación y empiezan a chuparse los dedos. Y entonces es una cosa en la que uno ve y es un síntoma bastante curioso, ¿no? Hay pacientes que presentan uno o más tipos de convulsiones. Hay convulsiones en donde se va para atrás la persona y se van los ojos para atrás, que se desmayan simplemente, ¿no? Que tienen desmayos rutinarios o que podrían ser, por ejemplo, espasmos. Normalmente los pacientes con epilepsia cuando duermen se les mueven los pies. Ah, Espasmos musculares cuando están durmiendo. Y normalmente las convulsiones se presentan en el momento de dormir. Hay otros tipos de convulsiones, por ejemplo, que son la pérdida de conciencia y el paciente se pone en un estado de peligro, digamos, de fight or flight, en donde el paciente empieza a golpear a los que están alrededor sin la posibilidad de hacerle volver. Entonces el cuerpo es como si actuara solo y no hubiera detrás una persona, ¿no? sí. Que pudiera tener conciencia de esos actos y después cuando se despierta es como que, ¿qué pasó? Normalmente se ve también muchas personas que pueden o no tener epilepsia, o sea, que tienen normalmente las condiciones dentro de un electroencefalograma irregular, pero que no tienen convulsiones, que cuando, por ejemplo, se los anestesia, tienen una mala reacción a la anestesia y empiezan a golpear a toda la gente que está alrededor. Ajá. Es bastante curioso y por eso la epilepsia sigue siendo algo un poco desconocido, siendo a pesar de eso que 1,2% de la población a nivel mundial tiene. Ok. Y esto difiere también de ciertas cuestiones, ¿no? Porque la epilepsia es una categoría tan grande. Está catalogado de diferentes maneras dependiendo de tú, cómo sea tu perspectiva, ¿no? Entonces, por ejemplo, si se adhiere a una perspectiva que tiene que ver con el cerebro o la anatomía cerebral, entonces está la focal, entonces depende de dónde se Ajá. despierte, de los momentos del cerebro, temporal también, o si no, puede ser por una etiología, ¿no? Que es a la que yo adscribo, que digo como que esto es lo más importante como para diferenciar cuál es uno de lo otro, porque específicamente desde mi profesión como psicólogo o desde nuestra profesión, no estamos tan al tanto de la parte médica, entonces, y tampoco nos corresponde, no nos interesa esa parte, ¿no? Es otra visión para ver ese mismo fenómeno, un fenómeno que además nos involucra como psicólogos, porque más allá de que, por ejemplo, un paciente con epilepsia que tenga una lesión cerebral, que haya tenido un accidente Mm. y por lo tanto tiene convulsiones, uno diría, esto solo debería ser adscrito a lo médico. No, porque ese paciente va a tener consecuencias dentro de su vida del mismo accidente, ¿no? Esas convulsiones van a provocarle ciertos sentimientos. Entonces también trabajamos con esos pacientes, pero lo trabajamos de forma muy distinta. Me encanta. De alguna manera hemos llegado ya a formar una definición. No es una enfermedad, es un síndrome. Es un síndrome que engloba varias enfermedades cerebrales que, o coincidencia, todas estas enfermedades terminan en esta parte de la electricidad teniendo una disfaz, digamos, en el cerebro. Quisiera que antes de pasar a el por qué la epilepsia no es solo una enfermedad médica, departamento de neurología, sino que también va por el lado de la psicología, porque muchas personas pensarán que tal vez es una enfermedad médica. Para empezar, no es enfermedad, es un síndrome. Segundo, algunas son médicas o no son médicas dependiendo de la etiología. Como tú dices, si tú tienes una lesión cerebral que hace que tengas descargas eléctricas en el cerebro, podemos decir que claramente no es por un trauma infantil. Tienes la lesión en el cerebro, pero hay esa línea que se va borrando. Entonces quisiera, antes de pasar a explicar por qué sí es parte de la psicología, un poco explicar qué es la electricidad. Porque esto hace pocos años que sí ya tenemos metidos en la cabeza que sabemos qué es la electricidad, cómo se maneja y tal, y que el cuerpo se comunica de una manera eléctrica y química. Pero para las personas que no entienden allá afuera qué es tener convulsiones o tal, ¿cómo les dirías que existe electricidad en el cuerpo y para qué sirve? Esa es la cuestión. Como psicólogos tampoco es que tenemos o trabajamos directamente con ese elemento, ¿no? Una cosa que es bastante controversial en la época, por ejemplo, es la terapia electroconvulsiva, que a la Claro. final, o sea, la terapia por electroshocks, que está volviendo Electroshock. a estar que se le hace ahora estudios de nuevo como para que vuelva a ser implementada y en algunas clínicas privadas está siendo implementada en Estados Unidos y también en Argentina. No sé si en Ecuador está siendo implementada, que a mí me parece un horror, ¿no? Y lo que intenta Manicomio de hace años.
Pero es eso, estamos hablando de terapia con electricidad dentro del campo de psicólogos y psiquiatras y médicos de hospitales psiquiátricos. Bueno, en realidad solamente psiquiatras, porque los psicólogos no pueden proceder con ese procedimiento, ¿no? Y no trabajamos con eso de electricidad. O sea, además la hipótesis es la misma de copiar lo que hace una convulsión, copiar lo que hace la epilepsia, digamos, que sería eh, la hipótesis detrás de la terapia electroconvulsiva es a la final el crear una brecha o es hacer como un computador, hacer un off y un on de nuevo. Entonces, Un como para que se reset. prenda el cerebro, pero sin la memoria que creó, por ejemplo, una depresión. Entonces ya no tienes la memoria y justo lo que causa es pérdida de memoria, que es lo más controversial dentro de esa terapia. Ajá. Eh, Ahora nosotros como psicólogos no trabajamos con eso. La forma en la que vemos la electricidad, digamos, porque al final si uno conoce un poco de cómo funciona el cerebro, son eso que tú dijiste, ¿no? En el sistema nervioso periférico funciona a través de la sinapsis eléctrica y en el sistema nervioso central a través de la sinapsis química. Eh, pero no es nuestro objeto de trabajo, ¿no? Y además que inclusive dentro, por ejemplo, que es una de las cuestiones médicas que se trabaja con el tema de epilepsia, los anticonvulsivos. ¿Cuál es el anticonvulsivo de preferencia? Es un estabilizador del estado de ánimo. Más allá del nombre, lo que hace es justamente como que enlentecer la sinapsis como para que no se dé esa descarga tan fuerte y no produzca la convulsión. Pero al mismo tiempo a nosotros nos da pauta como para pensar qué es lo que causa eh, eh, esa sinapsis tan fuerte, ¿no? A nuestro nivel de pensamiento, nuestra posición epistemológica al respecto de eso es justamente, y uno puede ver, por ejemplo, si se interesa en esos trabajos de neurología o si la gente que está viendo está interesada en trabajos de neurología, es, por ejemplo, todas las hipótesis que han sido relacionadas a la memoria y cómo se forma en términos de sinapsis, todos los trabajos de Pancreas, de las personas que trabajan justo el tema de neurociencias, y que es bastante interesante como para verlo, como también como comprobación de cuáles son nuestras hipótesis psicológicas, de que no estamos hablando de filosofía o que estamos solamente No, ir a creando comprobarlo, hipótesis. claro. Sí, sí. Igual el premio Nobel de Neurociencias, Kandel, que es psicoanalista, justamente. Él Imagínate. también trabaja con todo ese tema, ¿no? Y entonces resulta interesante Yo quiero porque nada más también, que quede claro las personas que quieren decir, bueno, yo he visto personas con epilepsia, no sé de psicología, tienen como un ataque que se están electrocutando, como que están convulsionando, y ahora que hemos avanzado en la ciencia, sabemos lo que es electricidad, enchufar una cosa con otra, y nos han hecho la metáfora del cerebro como computadora o muchas cosas así, entonces las personas entienden esto de hacer un reset a la computadora, hacer un reset al cerebro, o que la electricidad está funcionando ahí, pero muchas personas no entienden cómo se manda un mensaje desde el cerebro hasta el pie y va de una manera eléctrica, química, pasando de neurona a neurona, y al parecer podemos englobar todas las epilepsias como aquellas que en vez de descargar la dosis exacta de electricidad, tienen una descarga masiva, sea focal o sea general, pero esto genera o convulsiones o ausencias o todo este arco iris que tú mencionaste. ¿Hasta ahí estoy correcto? sí, sí, digamos, nuestro foco de análisis va por el lado de la psicología, porque al final de cuentas, mientras tenemos en cuenta qué es lo que está pasando y cuál es el fenómeno al que nos estamos adhiriendo, también está muy generalizado. Y me parece que hay un error dentro de la conceptualización de la medicina de la misma epilepsia, porque al ser una categoría tan amplia, digamos, no considero una etiología del síntoma y por eso yo lo remarco como si fuera algo esencial como para diferenciar qué tipo de epilepsia estamos trabajando, ¿no? Claro, no, no. Lo que estás diciendo es, a ver, la epilepsia está tan grande que deberíamos hacer un catálogo para dividir y subdividir en cajas cuál es cuál, porque no es lo mismo esta epilepsia que tiene un daño en el cerebro, lesión, golpe, que esta otra que está totalmente diferente y se chupa los dedos, pero nunca se hizo ningún daño. Entonces, diferenciar, hacer un catálogo, un manual de diciendo todas las epilepsias, dividiéndolas por etiología, ¿verdad? Sí, o sea, justamente como para el trabajo también que nosotros efectuamos dentro de estos pacientes y para el Bueno, trabajo para lograr inclusive las dentro de la cosas. misma Sí. medicina, porque aunque se utilice la misma medicación para el todo tipo de convulsión como para frenar y cuando no funciona la medicación, normalmente se acude a la cirugía. eh,
bestia. dependiendo de qué tipo de epilepsia se tenga, ¿no? Por ejemplo, hay algunos que tienen daños neuronales en una zona del cerebro, entonces normalmente las cirugías que proceden con eso es para cortarle esa zona del cerebro. Por ejemplo, las ausencias generalizadas, la hipótesis médica, digamos, es que la maduración del cuerpo del chico, en un principio, porque siempre se da en la misma época que es en la adolescencia, cuando el cuerpo empieza a crecer, Es que a nivel justo se da. neuronal es uno de los crecimientos más grandes. Cuando es bebé hay un crecimiento gigantesco, pero en la adolescencia a nivel neuronal es muy importante prestar atención porque hay también dos podas sinápticas justo antes y después de la adolescencia. Por ejemplo, has visto que en los adolescentes es bastante raro que, por ejemplo, les crece un brazo más grande que el otro de repente y tardan ciertas partes en crecer y se ven raros los adolescentes y por algo es, porque al final están raros. Les empieza a salir espinillas, les sale un montón de cosas, pero inclusive Listo. internamente, no solo externamente en la apariencia que tienen para los otros, hay una diferenciación. Entonces, por ejemplo, se cree que los hemisferios crecen mucho más rápido que el cuerpo calloso. ¿Qué es lo que hace el cuerpo calloso en el ser humano? Diferencia la sinapsis neuronal del hemisferio derecho del hemisferio izquierdo. Entonces te dice, has escuchado eso de que el derecho es del cerebro Matemático matemático lógico y el y el izquierdo. izquierdo es del artístico y toda esa vaina. Bueno, si no hay un cuerpo calloso, los dos hemisferios están funcionando al mismo tiempo y chocan la sinapsis y se produce una sobreproducción del cerebro que crea una convulsión. Entonces, Ya. normalmente, si los chicos no responden, que a mí me parece que es criminal ya, pero bueno, existe. eh, si los chicos no responden a la medicación, normalmente por cirugía se les sabe intervenir cortando el cuerpo calloso. Qué bestia. Qué Entonces uno puede ver brutalidad. los casos, hay algunos casos, ¿no? Que aunque vivan una vida más normal, ¿no? Sin las convulsiones, y por ejemplo pasan estas cosas que son esos casos de neuroanatomía en donde uno está, quiere agarrar el esfero rojo y agarra la taza, ¿no? Y es como si no estuviera fuera de la voluntad porque están actuando separadamente los cerebros, ¿no? Los cerebros, qué bestia. Eh, pero bueno, esas Qué son brutalidad. cuestiones más médicas neuropsicológicas. No, pero es que, a ver, estamos hablando de este tema, ¿para qué? Para que también después psicólogos como nosotros u otras personas puedan aplicarlo a terapia y también para que personas que saben sobre epilepsia o tienen epilepsia o quieren hablar o que ven este video y quieren interiorizar qué significa, sepan que hay procedimientos inhumanos, desde cirugías hasta terapia de electroshock o demás. ¿Por qué? Porque justamente no se sabe. Y donde no se sabe, después lo poco que se sabe se hace desinformación. Entonces, aquí queremos un poco poner en juego cuál es la información que sí sabemos, cuál es la que podemos comprobar. Tú no solo vienes aquí a hablar desde la teoría, sino que tengo entendido que vas a ir al hospital Eugenio Espejo, ¿es? Sí. Y hacer comprobación científica con pacientes para saber en verdad, o sea, cómo podemos curar esto, cuál es la etiología y si es que podemos ver cuál es la etiología real, tal vez podemos sanar. Tengo entendido que de lo que leí de tu tesis, tú quisieras hacer una línea etiológica entre la capacidad de mentalización y la epilepsia, ¿verdad? Lo que estamos haciendo es una especie de estudio causal considerando dentro de, y esto es un marco epistemológico particular, ¿no? Que yo utilizo el paradigma de la complejidad de Edgar Morin, en donde Ah, ya se piensa, y también tomando en cuenta la metapsicología freudiana, que para los que no sepan, la metapsicología freudiana es la manera en la que se estructura una teoría y que se va sintetizando como para pensar al ser humano, ¿no? ajá, Dentro del psicoanálisis, ¿no? En particular. Entonces, lo que estamos viendo y lo que plantea Edgar Morin es que uno no puede decir esto es por esto directamente dentro de las ciencias humanas, porque no existe tal cosa dentro de las ciencias humanas. A la final, las ciencias humanas, ¿qué pasan? Cuando hay toda la querella de los métodos, no sé si vos conoces, después del profesor que estaba de cátedra, después de Nietzsche era el profesor de cátedra de filosofía, y la sí, persona que toma esa cátedra es Dilthey, que crea la querella de los métodos, y que se piensa cómo vamos a pensar la filosofía más allá de lo que es filosofía, ¿no? De esta filosofía que esto, entonces intentan crear un método, que es el método científico a la final, como para ir demostrando ciertas cuestiones, ¿no? Y no solamente hacer especulaciones, sino que tener alguna claro. forma de comprobar qué es lo que están pensando.
Actualmente, si no Eh, estoy mal, de la querella salió que en el método científico la última tendencia filosófica va a ser el falsacionismo, ¿verdad? Que una eso, teoría es verdadera hasta descubierta falsa. bueno, eso es de Karl Popper, pero eso ya después ha sido bastante, o sea, hay muchos Va avances cambiando los dentro de paradigmas. eso y también, claro, hay algunas personas que adhieren también a una cuestión más empirista, que es justamente dentro de las ciencias humanas. Hay todo un marco epistemológico que es lo que piensa es solamente dentro de la conducta y ciertas cuestiones y parámetros muy estrictos que se adhieren a parámetros de otras ciencias, por Sí. ejemplo, las ciencias médicas, pero dentro de las ciencias humanas uno no puede pensar, porque justamente cuál es el centro y cuál es el objeto de estudio de las ciencias humanas, el humano. Entonces tienes que poner de centro al sujeto. Pero ¿quién Entonces, estudia el sujeto? y justo dentro de la querella de los métodos, lo que se intenta hacer es quitar al sujeto del medio como para analizar al objeto. Entonces, las ciencias humanas lo que hacen es volver al sujeto como centro y punto de vista. Entonces, si tú Porque intentas objetivizar al sujeto, es una cosa que a uno le resulta muy paradójica. es que eso es una paradoja. A ver, todas las personas decían, si hacemos un método científico y en el laboratorio puedo ver y comprobar que sucede esto, entonces esto siempre va a suceder en todo el mundo. Sí y no. Siempre va a suceder bajo observación. Tal vez en todo el mundo se replique bajo observación, pero si le quitas el observador, o sea, las personas que hacen ciencia no entienden que el observador, el científico, influye en el resultado. Y por eso también hay que hacer esta metaanálisis de ver al sujeto que analiza la ciencia. Este movimiento hace que ahora tú qué método o qué encuadre tomes en esta investigación. Bueno, justamente el paradigma de la complejidad de Edgar Morin, que toma lo mismo que hace Freud en series complementarias, ¿no? Hay una Ah, base y un sustrato que no se puede ver dentro solamente de un foco, sino que se ve a través de un modelo médico, entonces bio, psicosocial, digamos, pero dentro de un marco también de historicidad, donde se toman varias variables. Entonces, justamente por eso, y considerando eso, vemos que nuestro enfoque es solo un punto de vista y hay que tomar en cuenta dentro de un número de variables y de factores, que podría ser el biológico. Entonces tomamos en cuenta y no decimos como que, bueno, estas categorías de la epilepsia están mal. Y al que no le gusta, que se joda. No de por sí, sino que sí, son verdaderas, ¿no? Existen dentro de un modelo médico. Entonces, si tú dices, epidemiológicamente, de la población de chicos epilépticos o de personas con epilepsia en general alrededor del mundo, el 25% es por causación acerca de una lesión cerebral. Hubo un accidente, te golpeaste, algo pasó, que tienes 25%. un daño cerebral que causa una convulsión, ¿no? Entonces eso ya es directamente, puramente fisiológico. Algo pasó ahí, puede ser por variables psicológicas que haya pasado eso o después de la repercusión de ese accidente no, es mi culpa, y eso ya se trabaja a través de un modelo psicológico diferente, ¿no? Porque justamente se trabaja acerca de algo, una consecuencia de un acontecimiento que ya sucedió, que causó lesión y que vemos qué es lo que podemos hacer con esa lesión, qué es lo que podemos trabajar acerca de las emociones del paciente, ¿no? Esto, perdón, que el porcentaje me dijiste, 25%, sería por 25% de lesión. la población de epilepsia. Otro 25% es por un cuadro febril que haya causado una infección cerebral. Entonces lo que pasa es que tienes una fiebre muy alta o por causa de una bacteria o un virus, tu cerebro se expande, choca contra las paredes, tienes una convulsión y esa se vuelve una condición permanente dentro de tu vida, ¿no? Perfecto. Porque ya hay un daño. Este es el 50%, es daño puramente fisiológico. Uno ve anatómicamente, hay un daño, te pueden hacer una resonancia magnética y tú ves que hay un daño específico dentro de una zona. Perfecto. Esto para las personas que estén viendo, si tienen epilepsia o si han visto a alguien que tiene, pues pueden saber, del 50%, la mitad de personas que tengan epilepsia va a ser por un daño físico y pueden establecer la conexión si es que es un traumatológico, un golpe, o si es que es por una infección. A las personas que tengan epilepsia y sepan que no tienen lesión y que tampoco es por infección, van a caer dentro de este otro 50% que, ¿cuál sería este otro 50%, Enrique? Bueno, ahí se divide, ¿no?
Y hay comprobado, hay 12 genes que están comprobados para un 35% de la población de epilepsia, que son genes que uno puede vincularlos a la epilepsia. Uno Wow. piensa que los genes es una cosa directa también, ¿no? El gen es algo que uno va viendo ciertas cuestiones en las cadenas de proteína que uno dice y apuntara como que, por ejemplo, una hipersensibilidad a la luz, uno de los genes. No es directamente este es el gen de la epilepsia, ¿no? Así no funciona, ¿no? Ese no Exactamente. es el panorama en el que funcionan los genes, sino que son ciertas predisposiciones que juntas pueden formar este cuadro, ¿no? Y que se supone, ¿no? La gente piensa, y esto hay un montón de estudios que se han hecho y está comprobado esta cuestión de estos 12 genes preponderantes dentro de la epilepsia. En Argentina me acuerdo que estuve verificando algunos que se hacen en el Garrahan, que son de secuenciación de proteínas de genes y que a la final se verifica que hay ciertas cuestiones que están involucradas dentro de la epilepsia. Yo no Bien. niego eso. A mí me parece que es un avance extraordinario el de la genética y que uno tiene que tomarlo en cuenta. Entonces, esto es lo que yo menciono, por ejemplo, paradigma de la complejidad, es que hay un sustrato biológico a eso, no se puede desconocer el cuerpo. Entonces, dejemos de lado el 50% que tiene que ver con una lesión fisiológica, ¿no? Entonces, digamos, en este 50% el tratamiento es otro, porque además la característica de las convulsiones hace que sea una enfermedad degenerativa, la epilepsia, en ese 50%. Entonces, lo que pasa es que cada convulsión va a empeorar el daño que hay en el cerebro, mientras que en el otro Porque va a 50%. aumentar el daño del órgano. Exactamente, sí. Bien. Entonces, mientras que en el otro 50% no hay daño cerebral. No es una enfermedad crónica. Es crónica en tanto la permanencia de los síntomas, Esto pero es hagamos la variable. aclaración para las personas que a veces escuchan crónico y creen que es o es degenerativo si es que es crónico o es lo peor. No, crónico significa que va a permanecer durante todo el tiempo, ¿no? Un lapso estimado. Es lo que uno ve, por ejemplo, dentro de las ausencias que aparecen dentro de la infancia, ¿no? Eh, a partir de los Las 14 años se ausencias define. epilépticas ya se pueden existir desde la infancia. Las ausencias son en la infancia. Las ausencias solo existen en la infancia. Las ausencias después pueden proseguir ciertas ausencias, pero normalmente se suelen transformar a partir de los 14 años, dependiendo de si la población es de hombres o mujeres, porque eso varía. Las mujeres lo adquieren previamente porque tienen una maduración mucho más adelantada que las del hombre. Las mujeres lo adquieren a los 14, los hombres a los 16 generalmente, pero digamos una edad conjunta 15 años, ¿no? Perfecto. Un promedio entre los dos. Eh, Usualmente se transforman en convulsiones, las ausencias. Entonces, si uno puede diagnosticar antes y puede dar cuenta de esas ausencias cuando es chico, uno puede prevenir a que nunca se transformen en convulsiones y que se deje de tener ausencias a lo largo de la vida, sino que solo desaparezca el cuadro, ¿no? A ver, vamos un poco a la cura. Me encanta todo lo que hemos tomado. Vamos a retomar algunas cosas, pero ya que tenemos una ventana hacia la cura, ¿cómo sería el proceso para hacer que un niño que claramente tiene ausencias no desarrolla eso? Porque tengo entendida que tu tesis, tu investigación también apunta a no solo cuál es la etiología, sino cuál sería también la cura. Es aumentar la mentalización, si no estoy mal, ¿verdad? Sí, sí. Y ahí va también en el tema de el foco como nosotros, porque para mí la investigación es indisociable de la clínica. Si uno piensa en investigación y está haciendo solamente por las puras, para mí es una cosa que es totalmente inútil. Remember, with great power comes great responsibility. Para mí tiene que estar directamente relacionado con la forma en la que vamos a trabajar en la clínica, en la forma en la que se va a trabajar con el paciente. Entonces, eso es parte Sí. también del paradigma de la complejidad, porque, por ejemplo, uno, para la investigación y puntualmente para la investigación, uno tiene que aislar variables. Ajá. Pero el paciente cuando te viene al consultorio no aísla variables. Te cuenta todo de su vida y te cuenta todos los problemas. Uno es el que va aislando y va viendo y tiene que ir siguiendo más o menos lo que el paciente te dice. No puedes imponerle, decir, vamos a trabajar sobre esto. Bueno, hay gente que lo hace, ¿no? Pero no los culpemos, están dentro de un encuadre. Ok, polilla. ¿Por qué es tan importante lo que acabas de decir para las personas oyentes? Se llama la palabra asociación libre.
André Green actualiza también la forma de análisis en la asociación libre para continuar con la asociación libre, pero también aislar variables, como tú dices, que es tan difícil hacer. Normalmente se confunde la asociación libre y la atención flotante con técnicas. Estas son reglas del encuadre. Del encuadre. Muy bien. Son leyes que no son variables dentro de un análisis, que pueden cambiar dependiendo de si es una psicoterapia o un análisis, que tienen que ser diferenciados para mi parecer, ¿no? Porque tienen objetivos totalmente diferentes. A una psicoterapia un paciente acude para resolver el síntoma. ¿Qué es lo que me está pasando? Mira, Curarlo tengo superficial. depresión, estoy triste, listo, vamos a solucionar esto y nos vamos a enfocar en esto. En un análisis no hay una consulta, ¿no? El paciente puede haber pasado una psicoterapia y después de eso querer quedarse, permanecer en el espacio porque siente una especie de bienestar y quiere trabajar sobre varios asuntos, no solamente sobre uno en específico para solucionarlo, y ni siquiera hay la necesidad de solucionar algo, sino que lo quiere trabajar, quiere ver qué es lo que pasó, tiene que ver con algo más acerca de un trabajo generalizado. Entonces ahí se implementan otras cuestiones. Pero Sí. digamos que la regla fundamental del análisis y también de la terapia analítica en muchos casos es la atención flotante y la asociación libre. ¿Qué significa esto? ¿No? Van en procesos transferenciales, que a la final transferencia también es un concepto, pero llamémoslo acerca de el enlace y el vínculo que tiene el paciente con el terapeuta en el momento, ¿no? Es acerca de lo que deposita el paciente y proyecta dentro del analista y lo que el analista también proyecta. Ojo, porque Sí, eso muchos no lo toman en cuenta. Eh, sí, la contratransferencia. o sea, más que contratransferencia, porque contratransferencia es un concepto que está delimitado dentro de la escuela inglesa acerca de lo que te hace sentir el paciente, no de lo que tú sientes con respecto al paciente, que eso es muy diferente. Eso la escuela americana lo conceptualiza como cotransferencia. Yo lo pensaría, y es la forma en que André Green también lo piensa, que es el tema de la transferencia en general. Yo no estoy contra nadie, digámoslo, en esa forma, sino que yo siento y tengo una historia personal que me permite asociar a ciertas cuestiones del paciente, ¿no? Y que uno puede pensar y decir como Sí, que, sería mira, esto inhumano tiene. borrarse totalmente, aunque uno tiene que intentarlo. Es muy importante trabajarlo también como para tener una buena clínica, porque es importante tener en cuenta y no meter nuestras cuestiones hacia el paciente, por eso también el análisis personal y el trípode dentro del psicoanálisis. El trípode sería una cuestión de la formación. Nosotros, que normalmente Freud consideraba que habían tres. Uno es cuánta información estemos digiriendo, ¿no? Que estamos metidos en clases, en seminarios, es una formación permanente. Siempre estamos actualizándonos en los temas contemporáneos. Otra es supervisión. Nosotros no consideramos que es suficiente el aprender cómo trabajar, sino que tiene que haber alguien que nos enseñe y esté encima de nosotros viendo a ver qué estamos haciendo con el paciente. Entonces, normalmente trabajamos en grupo. No estamos solos cuando trabajamos con un paciente. Y después de eso es el tema del análisis personal. No vamos a mezclar nuestros propios problemas y nuestros propios conflictos histéricos o neuróticos dentro del paciente, porque esas son cuestiones propias. No les vamos a empezar a dar consejos porque nosotros pensamos que es lo mejor para ellos, porque a la final tipo, esos consejos son los que nosotros haríamos con esa situación y son la forma en la que nosotros Exactamente. solucionaríamos eso y que no sirve para nada para el paciente. Tiene que encontrar él su propia solución. Exactamente. Esto para las personas que nos estén viendo y oyendo es ética dentro del trabajo de psicólogo. Presten mucha atención porque aquí ya pueden ver si es que su analista, si es que su psicólogo, si su terapeuta es bueno o malo con lo que estamos hablando aquí. Y perdonen porque no vamos a entrar a todos los detalles de definiciones de proyección, de definiciones de todos estos temas que estamos hablando, pero nos encantaría en cualquier momento, si es que les interesa profundizar en cualquiera de estos temas, nos dejan abajo en comentarios. A mí me gustaría saber más sobre un tema, sobre otro, y haremos más entrevistas en adelante. Ahora, la pregunta en la que habíamos un poco empezado es, el niño tiene ausencias, dentro de la epilepsia podemos evitarlo a través de fomentar la mentalización, ¿no? Porque
lo que estábamos diciendo es que uno tiene que hacer investigación para buscar cura, para buscar en la terapia cómo hacer la vida de las personas mejor. Si no, ¿para qué estamos aquí? ¿Para hacer filosofía y solo hablar? No, la idea es también llegar a los resultados. ¿Qué significa la capacidad de mentalización y cómo podemos fomentarla o cómo podemos saber cuando un paciente carece de ella? Bueno, aquí a las personas que estén interesadas en mentalización, hay varios modelos de mentalización. Entonces se van a encontrar con varias definiciones. Hay una que es la más relevante, que supongo que la has escuchado allá en España porque también está en auge. Es toda la escuela americana de Peter Fonagy acerca de mentalización y que es muy, muy interesante. Que él se basa en toda una teoría de relaciones objetales. Ahora yo parto de otro encuadre, de un encuadre un poquito más freudiano, que es el de Pierre Marty. Pierre Marty fue un psiquiatra en Francia que trabajó todo el tema de la psicosomática. Él era un psiquiatra no de formación psicoanalítica, sino que era un psiquiatra que se interesó por las ideas freudianas y lo leía con pasión y decidió y dijo como que, bueno, hay esta pata que Freud nunca la llegó a completar, inclusive con el tema de la epilepsia. Uno puede ver cosas muy interesantes con respecto a lo que consideraba Freud de epilepsia, porque él trabaja con casos de epilepsia, pero él los ve dentro de un fenómeno que sigue existiendo en la actualidad, pero ya no se llama de la misma forma que se lo llamaba Freud. Freud lo llamaba histeroepilepsias, que es, y que se nota una diferencia, ¿no? O sea, la histeroepilepsia son pacientes que tienen convulsiones sin tener epilepsia. ¿Y cómo se sabe que no tiene epilepsia? Porque se le hacen los exámenes que tiene que ver, por ejemplo, con un electroencefalograma irregular. Si no hay un electroencefalograma irregular, no es una epilepsia. Entonces, son convulsiones que suceden fuera de tener un electroencefalograma irregular. El electroencefalograma es un examen que se hace acerca de la electricidad que recorre dentro del cerebro. Claro. Entonces te ponen en un estado de sueño, o sea, te hacen dormir, te hacen que vayas sin dormir a la consulta para que duermas ahí, te ponen unos aparatos en la cabeza, unos electrodos que te miden la actividad cerebral. Y normalmente uno tiene que estar en una oscilación así constante. Las personas con epilepsia tienen picos y picos, ¿no? Sí. Altos y bajos, en donde se va remarcando que hay ciertos eventos y normalmente se hace con una estimulación que puede dar convulsión, ¿no? Normalmente esa estimulación tiene que ver con el luz. Convulsiones sería. ¿Qué? Sería una forma de inducir una convulsión a una persona. Sabemos que, a ver, es muy fácil inducir convulsiones a personas si es que te ponen esta luz blanca y negra a tope al frente tuyo, dentro de tu cabeza va a ser complicado digerir ese estímulo. Por lo tanto, si tú ya tienes propensión a tener descargas epilépticas, obviamente te va a suceder esto. Y si tú eres una persona normal, igual vas a convulsionar seguramente ante este estímulo. Pero si tú convulsionas y dentro de tu cabeza no hay una descarga, podríamos saber lo que tú te estás refiriendo. Eso es lo que estás clarificando, ¿verdad? Exactamente. ¿Y es más por una hipocondría o por una fobia por asociación o por qué es? No. Ahí tienen convulsiones, pero es una convulsión muy particular. Son convulsiones que simulan un orgasmo y que ya no son tan visibles como lo eran en otra época. En la época de Freud eran muy comunes y él pensaba que era por la represión que había a la sexualidad por una cultura muy opresiva. Ya no estamos en la época victoriana donde la sexualidad es tan reprimida, sino que estamos viviendo una época más bien de mucha sexualidad en todas partes. Te venden todo con sexualidad. Tal vez el polo opuesto. Sí. Exactamente. Y entonces ha desaparecido un poquito este fenómeno, sigue existiendo, pero bajo el nombre de PNE, se llama Paroxystical Non-Epileptical Seizures. Convulsiones no epilépticas de origen paroxístico. Paroxístico es la otra causa de la epilepsia que le ponen como un 15%. ¿Qué significa este 15%? ¿Qué significa de origen paroxístico? Significa que no se sabe de dónde viene. Claro, ¿no? Más allá de lo existente. O sea, es una palabra científica para decir no tenemos idea de dónde viene. Claro, no tenemos idea de dónde sale de alguna otra razón. Entonces, tú tienes lesión cerebral, infecciones cerebrales que ya causan un daño anatómico. Tienes presencia de genes que pueden causar ciertas predisposición a tener convulsiones. Y después tienes esto que uno dice, pero no sé qué es.
Dice, no tiene los genes, no tiene historial dentro de la familia, pero No hay tiene, lesión, no tiene hay epilepsia, ¿no? infección, le hago un electroencefalograma, no sucede nada. No tiene que nos diga por qué tiene epilepsia, no se sabe, pero tiene. Entonces lo vamos a trabajar y lo vamos a tratar, ¿no? Perfecto. La hipótesis sería que está generada por otro sistema orgánico que no sea el eléctrico, tal vez los órganos sexuales, como tú dices, que también están relacionados a eso, o ya, o nada que ver. No, eso ya no se piensa, o sea, se piensa dentro del psicoanálisis, ¿no? Porque el psicoanálisis es una Hay que seguir hipótesis teorizando. que, que tiene que ver con la sexualidad, y la sexualidad no porque muchas veces piensan las personas cuando escuchan sexualidades, Freud solo pensaba en sexo, Y me refiero ahí abajo. y no es esa misma sexualidad, ¿no? Hay que explicarlo y eso da una pauta a otra conversación mucho más amplia también. Por Entonces, cierto, los que quieran saber, tengo ya algunos videos subidos de sexualidad y estoy preparando algunos, pero ahorita no vamos a ponernos a definir eso. Estas diferencias que tú tienes, que sigues más a Pierre Martí, más que decías, ya qué es mentalizar y tener un buen proceso de mentalización. claro, lo que él ve es un proceso diagnóstico, entonces lo que él hace es, dentro de las ideas, ve en un montón de pacientes que los llama psicosomáticos, porque lo que está viendo es que hay un origen mental dentro de las patologías que pasan al cuerpo. Entonces, él lo que comienza viendo son en alergias, entonces ve una personalidad alérgica, ¿no? Entonces ve un tipo, un prototipo, ¿qué es lo que está pasando? Este tipo de personas tienen el mismo tipo de personalidad, ¿por qué? ¿No? Y entonces empieza a ver ciertas cosas en común y las empieza a asociar esta personalidad a algo que después se pasa al cuerpo, ¿no? Y utiliza a Freud como para explicar qué es lo que les pasa a estos pacientes. Pero él tiene una hipótesis que va un poquito más allá y que toma todo un modelo darwiniano. Entonces, para él, todo esto es evolutivo. Esto se da a causa de una evolución. Hay una justificación, pero algo que yo no estoy de acuerdo y que me parece que es una visión obsoleta y que bastante médica y psiquiátrica, es que él basa en procesos evolutivos y contraevolutivos. ¿En qué O significa? sea, que el ser humano, por ejemplo, digamos, el ser humano estando dentro de la sociedad, no es como los leones. Los leones cuando tienen un cachorro que tiene que algo le pasa, ¿no? Nace con alguna deficiencia, nace con algún tipo de discapacidad, digamos, nace sin una pata o algo, se lo comen las leonas. Simplemente se lo comen, lo eliminan. Los seres humanos cuidamos de nuestras crías. Tenemos otros procesos que tienen que ver más con el pensamiento y entonces preservamos ciertas cuestiones que pueden ser a la final, ¿Contraevolutivas? perdón. ¿Serían contraevolutivas? Claro, esos son los movimientos contraevolutivos. Entonces, por ejemplo, normalmente las convulsiones son algo que causa mucha impresión dentro de las personas. ¿Has visto una persona convulsionar? Sí, pero muchísimas personas, incluso el día de hoy, que ya sabemos de epilepsia y tal, se quedan choqueadas y tal, hacen un círculo tan grande de personas que a la misma persona, cuando ya se mejora, ni siquiera le dejan respirar porque están todos encima y es muy impactante. Sí, Bueno, al punto que en la historia de la humanidad era considerada una posesión demoníaca. una posesión demoníaca, totalmente. Claro, claro, en toda Entonces, la época del feudalismo y de la Edad Media, esto era conceptualizado como una posesión demoníaca, algo que causa incluso mucho impacto. antes de toda la parte religiosa católica, en Grecia o tal, no lo veían como una posesión demoníaca, sino como una posesión divina, pero un dios vino, intentó comunicarte algo en un sueño, en una visión o algo, y esta persona quedó en trance. Pero siempre es como que un algo del más allá, porque las personas dicen esto, ni siquiera puedo relacionarlo al reino del humano, está fuera de eso. Está entre dos cuestiones, ¿no? Lo demoníaco, lo divino. Bueno, salvo por Heráclito, que es la primera persona que dice que no hay ninguna enfermedad sagrada, solo es una enfermedad, ¿no? Y que lo adscribe a su teoría de los humores, que para mí Sí, sigue estando presente también en la época actual. Por ejemplo, todo el tema de los neuromoduladores es una teoría de los humores, más o menos. Pero bueno, que es últimamente ha sido descomprobado y hay un trabajo con respecto a todo el tema en la depresión, la deficiencia de serotonina, que es algo que ya ha sido, dentro de estudios ha sido descomprobado, que no existe tal cosa, ¿no? sí, no, no, totalmente, totalmente. ¿Cómo podemos fomentar a una persona que
tenga más mentalización, más capacidad de mentalización y cómo menos? Bueno, mira, las cosas que Pierre Martí ve dentro de estos tipos de pacientes psicosomáticos que después se va ampliando, y hay una escuela que lo hace dentro de estudios científicos hace un montón de tiempo, que es la Escuela de Chicago dentro de Estados Unidos, que es dirigida por Franz Alexander, que es el primero en llamar psicosomática a la disciplina. Ah, Él se llama los Chicago Seven, que son 7 enfermedades que él ve que tienen origen mental, ¿no? Que son enfermedades autoinmunes, enfermedades, bueno, son 7 categorías que él pone. Después Pierre Martí hace una cosa más chiquita, él lo reduce a 5, ¿no? Y lo que ve dentro de todas estas enfermedades es este tipo de personalidad, que son, te voy a decir las más importantes. Pensamiento operatorio, que es lo más importante de Pierre Martí que vamos a sacar en este momento. ¿Qué es el pensamiento operatorio? La persona no puede funcionar a un nivel simbólico. Entonces, por ejemplo, tú le cuentas un chiste y no lo entiende, porque el chiste tiene un nivel de funcionamiento simbólico muy importante. Entonces, tú le tienes que dar instrucciones a la persona y sigue como instrucciones, es como una especie de robot humano. Entonces, entiende solamente lo concreto, lo literal. lo literal. Más o menos viste ese personaje que aparece en esta cosa de Marvel, que es gracioso, ¿no? Ese grandote, fortachón, que es medio gris, con las cosas rojas. No es totalmente literal, las metáforas se le escapan. Nada se me escapa nunca. Mis reflejos son rápidos. Lo alcanzaré. Sí, 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 es un alienígena, es calvo y tiene como los tatuajes rojos y tal. Bueno. Y él, claro, entiende las cosas demasiado literal sin poder tener... No, le das una metáfora, no lo va a entender. Le das una ironía, no lo va a entender. Algunas personas también lo tendrán esto bastante presente con personas, a veces lo retratan a personas con autismo o tal, como personas que si le dices literalmente lo va a entender, pero si le das un chiste metafórico te va a decir, pero ¿de qué estás hablando? Le habla sarcásticamente y no entiende, solo te sigue. Todas cosas. Incluso las personas comunes con un nivel de inteligencia bajo no logran entender ciertos chistes y tienes que explicarle 2 veces el chiste porque la persona no lo captó. Esto estamos hablando con capacidad de simbolización y capacidad de mentalización, ¿verdad? Hay personas, porque la inteligencia tampoco está, o sea, normalmente personas que están consideradas como sumamente inteligentes, como son los chicos autistas, que tienen un autismo, un nivel un poquito más de posibilidades lingüísticas, que sería más, porque hay chicos autistas sin capacidades lingüísticas que directamente no te hablan, ¿no? Y Era lo más característico del autista, que no tenía lenguaje, pero sí, ya han descubierto que los autistas en una cosa o en un campo a veces pueden ser el mejor del mundo. Entonces, bueno, y sabemos que el IQ y la inteligencia está mal medida, pero digo esto en el sentido de que las personas que en su cabeza tienen más capacidad simbólica y más capacidad de mentalización, estamos hablando de personas que acceden a rangos de utilización del cerebro más altos. ¿Cómo lo podrías poner en otras palabras? o sea, la inteligencia está medida por una capacidad adaptativa. Entonces, de esos chicos que uno cotidianamente los consideraría muy inteligentes porque tienen una gran memoria, no tienen esa capacidad para adaptarse. Generalmente tiene que ver, por ejemplo, en vivir en una sociedad. Uno tiene que adaptarse a ciertas cuestiones y que no puedes hacerlo si no lo vives socialmente. Entonces, tienes que poder comprender ciertas cosas. Antes se utilizaba, por ejemplo, la cuestión de la teoría de la mente. Que te esconden, que agarras un lápiz con un niño y le dices, mire el lápiz, y lo escondes. ¿Dónde está el lápiz? Está ahí adentro. Y después sacas el lápiz y dices, ¿dónde está el lápiz? Lo metes en una taza, pero a escondidas lo sacas al lápiz, te va a decir, ahí está. O sea, es una posibilidad de poder adivinar a la otra persona que está mintiendo, de que hay otra posibilidad más allá de la que tú viste, que puedes simbolizar, digamos. ¿El símbolo qué es? Poder presentificar en ausencia, dar cuenta de algo, de una posibilidad, ¿no? Y que hay diferentes niveles de simbolización. Y esto lo trabaja muy bien Piero Lanier. Y también algunos neuropsicólogos, por ejemplo, Antonio Damasio, que es allá justo de España, ¿no? La hipótesis principal de Antonio Damasio, y que también es la hipótesis de Piero Lanier,
se basa en que hay 3 diferentes niveles de simbolización que tienen que ver, y es algo que va complejo, porque normalmente se pensaba que la simbolización es una capacidad racional. No. La simbolización es, digamos, una conjunción entre la representación y el afecto, entre las emociones, de una forma burda, ¿no? Lo que uno siente y lo que uno piensa, va de la mano. Esto, por ejemplo, lo vio un psicoanalista que era más, por el lado más antropológico, Bruno Bettelheim. Hay un experimento después de la Segunda Guerra Mundial donde a los chicos judíos se los manda a los kibbutz. Los kibbutz eran campamentos para chicos donde iban a aprender acerca del campo, a trabajar con el campo dentro de una religión judía, ¿no? Sí. Y se aplica una teoría que Era está muy estas comunidades que son autoabastecidas, ¿no es cierto? Que hacen una pequeña sociedad dentro del kibbutz, ¿no? Exactamente. Y entonces el experimento de los kibbutz es que intentan aplicar una teoría cognitiva conductual que en ese momento estaba vigente, ya no existe esa, o las personas que lo aplican, la verdad es que es bastante triste. Pudiste haber sido más sutil. Pero en ese momento, no digo la teoría cognitivo-conductual en general, pero digo el conductismo de esa época, ¿no? De que el ser humano, las emociones son algo que estorba al ser humano y que más bien lo conflictúa. Entonces hay que ser humano puramente racional. Entonces apartemos lo de los padres y criémoslo como para que estudie todo el tiempo. ¿Qué es lo que pasa? La capacidad intelectual de esos chicos bajó en vez de subir. ¿Por qué? Porque la capacidad intelectual depende de un vínculo emocional que se tenga con la figura de enseñanza, de cuidado, ¿no? Perfectamente. Entonces la persona, por ejemplo, el profesor, es muy importante esto dentro de psicopedagogía. La persona, el profesor tiene que crear un vínculo con los chicos emocional. Si no lo crea, no va a enseñar nada, porque se van a olvidar los chicos y no van a entender nada. Exactamente, exactamente. No importa si es que es el profesor más inteligente del mundo, si no hace el vínculo con el estudiante no va a hacer el vínculo con la materia. Y esto lo mismo para todo tipo de traumas o para memorias. Si tú quieres acordarte de algo en tu cerebro del pasado, obligatoriamente esa memoria está vinculada a una emoción. A veces ustedes ni siquiera se van a acordar de algo, pero huelen algo y ese olor les trae a un recuerdo específico. O escuchan una canción y dicen, en la discoteca esta es nuestra canción, ¿se acuerdan, amigas? O dice qué, y de la nada se recuerdan momentos específicos en el pasado. Esto es porque, aunque la lógica es la que organiza y aunque las imágenes brindan los recuerdos en temas de representación, el vínculo con la emoción y la capacidad de vincular cosas una con otra, esa es una capacidad de mentalización propia, ¿no? Claro. Y entonces se dan diferentes niveles. Esta mentalización, que en realidad Green la pone, tomo el término de Pierre Martí, porque Green lo pone como psiquicización, porque mente y psique son dos cosas diferentes. Mente es un proceso cognitivo, digamos, que es consciente, mientras la psique involucra a otras instancias, por ejemplo, lo inconsciente. Pero bueno. La mente sería entonces 100% consciente en esa definición. Claro, la mente es 100% consciente. Cuando uno habla de mente, está hablando, porque el psicoanálisis habla de psique. Porque no es casualidad que hable de psique. Psique es una palabra tomada del griego, si algo es una explicación así medio rápida, que durante la Edad Media hay muchas personas que lo confunden porque psique significa alma en griego, pero es una definición que tiene un término acerca de lo emocional, de justamente esa conjunción que tiene que ver con algo inconsciente, algo que viene de alguna otra parte del ser humano, que no se sabe por qué uno actúa de la forma en la que actúa. Esto en realidad se da por un error de traducción. Agustín traduce psique, o sea, alma, como espíritu, y se pasa por una lectura católica de lo que es esa alma. Pero digamos que somos seres humanos completos, somos seres que están completos y que tienen un alma, o sea, que además de tener un pensamiento, tenemos sentimientos, tenemos emociones, somos seres complejos. Tenemos cuerpo, tenemos alma, tenemos mente, tenemos psique, todas estas cosas tienen que entrar en juego. Por eso estamos hablando de que la epilepsia tiene que categorizarse por etiología, porque cada etiología es un sistema diferente, aunque todos hacen al mismo ser humano, tenemos que entender cuál es el sistema que está en sufrimiento. ¿Sí? Y bueno, para las personas que quieran saber, de ahí viene psicología, la palabra psi, PSI, es la derivación de esta como Y que tiene el palito en griego, que solo el sonido psi significa alma, porque se supone que las personas cuando mueren o cuando les veían morir,
generaban un aliento de alivio en el momento de la muerte, y ese momento de alivio sonaba como psi. Ese psi quedó como una palabra que diciendo como acaba de morir, entonces el alma se acaba de ir. Psi es el sonido del alma. Hay experimentos también muy controversiales en el que, por ejemplo, miden a una persona en la balanza y cada vez que un ser humano muere, se bajan exactamente el mismo número de miligramos. ¿Has visto eso, Quique? Sí, pero eso también tiene que ver con alguna descomposición corporal en donde... Pero justamente hacemos las aclaraciones para que las personas no se queden con el mito, porque después dicen, entonces es espiritismo lo que se está haciendo. No, no, es logos de la psique. Esto de la electricidad, de la psique y tal, se ha investigado por muchísimos lugares. Lo que ahora sí tenemos como un hecho real que sabemos que es verdad, es que el cerebro nos ayuda a sobrevivir y adaptarnos, y que cuando viene algún reto de la afuera, ya sea un examen, ya sea una prueba de vida o muerte, ya sea algo que tú sientas que es un reto para ti, tu cerebro va a tener que hacer un plan, entender qué está sucediendo, va a tener que procesar toda la información que se está generando y hacer un proceso de mentalización que te va a ayudar a solucionar los problemas. Si es que tu cerebro no puede computar lo que está sucediendo o tus habilidades no son suficientes como para sobrevivir a lo que estás haciendo, el cerebro parecería que entra en un cortocircuito y hay este choque de electricidad que sería la epilepsia. Entonces, lo que estamos diciendo es que para evitar que el cerebro llegue a este punto de no poder hacer nada y tener esta descarga eléctrica, cuando el niño todavía es pequeño y tiene ausencias y no ataques epilépticos, tenemos que ayudarle a procesar y hacer las cosas él con su cerebro, resolver problemas, capacidad de resolución. Pero hemos visto que muchas personas han tenido muy afectada su capacidad de mentalización. ¿Y cuáles son las cosas que más hacen que una persona no pueda tener capacidad de mentalización, Enrique, en general y en la infancia? Bueno, ahí volviendo a un término, por ejemplo, dentro de la pulsión, que seguía con lo del tema de Piero Lanier, ¿no? La pulsión tiene que ver con el afecto y la representación, que va evolucionando en un sentido, digamos, se va complejizando por las redes neuronales que vamos creando, ciertas interacciones que tenemos en diferentes niveles. Entonces, el primer nivel es lo originario. Lo originario, digamos, Konrad Lorenz, por ejemplo, lo estuvo viendo. Le enseñó a Patitos, que era por lo que se ganó un premio. Viste el etólogo famoso, que es el inventor de la etología. Sí, pero cuéntales la a los mamá, oyentes cuál es el experimento. Claro, son los, Konrad Lorenz lo que vio es acerca de que en los animales no solamente instintivamente, sino que había un factor que se da dentro del desarrollo, que inclusive dentro de los animales se puede ver. Entonces, por ejemplo, el bebé pato se une a la persona que esté más cercana, digamos en este momento a la mamá pato. Entonces él, en ausencia de mamá pato, se puso como mamá pato y los patitos le seguían a él como si fuera la mamá pato, ¿no? Y entonces vio que hay ciertas gestalt, hay ciertas imágenes fundamentales dentro de todo animal, ¿no? Sobrevivir. El bebé no sabía que era su mamá antes de nacer. Solo por nacer y ver la representación, imagen, desde ahora en adelante tú eres mi mamá, y es desarrollo porque ya nació, es posterior al nacimiento, ¿no? Increíble. Esto me acuerdo haberlo visto en Tom y Jerry y tal, pero todo es porque vieron este experimento. Este señor decía, la capacidad de mentalización tienen hasta los animales. El primer nivel de mentalización entonces sería esto de ver una imagen, codificar, mamá es esta imagen, y desde ahora en adelante cada vez que vea a este señor yo le sigo atrás porque es mamá, ¿no? Exactamente. En los chicos humanos, el experimento que hace Maturana y Varela dentro de Chile, que es acerca de las neuronas de espejo, es lo mismo, ¿no? El chico crea un vínculo afectivo, o sea, digamos, el vínculo de apego, lo que se llama Bowlby también investigó, lo crea con la primera figura que aparezca, sea la madre biológica o no. Entonces le hace caras, entonces y crea ciertas feromonas que no se sabe si la madre humana puede olerlas o no. Y que es toda una cuestión, una teoría acerca de ese momento dentro de la madre y del chico y de esa dualidad que se crea, que se llama mutualidad, que O'Green lo llama mutualidad, que bueno, tiene sus particularidades y no me voy a meter tan a fondo en esto, pero digamos que tiene que ver con un estado muy instintivo, muy primario del ser humano, ¿no?
Perfecto. Luego de eso, ¿no? Digamos, a partir de las relaciones que tiene que ver con el papá, la mamá, se crea y se va complejizando esa emoción y Ajá. se crean emociones. O Un sea, ese segundo afecto, nivel. ¿no? El primer afecto, el originario, eso es a un nivel en donde el chico solo siente sensaciones. Son sensaciones corporales, ¿no? Lo que siente es placer, displacer, es algo me gusta, no puede proyectarse a futuro, no puede pensar, propiamente dicho como pensar, porque no tiene esa capacidad simbólica como para hacerlo, no tiene los recursos porque no fueron dotados todavía por la madre y el padre, el cuidador. Entonces tiene sensaciones corporales nada más. No tiene una, por ejemplo, esto se ve, por ejemplo, cuando la madre se va del cuarto, está con el chico, lo deja ahí, inclusive en TikTok me parece que ahorita es un trend. La madre se va No me del asustes. cuarto. ¿Qué? Después tienes que contar cuál es el tren, porque ya van a estar haciendo experimentos con niños y a mí me parece incluso el experimento del apego, el normal, igual me parece fuerte. No, o sea, es un trend que las madres ponen al chico en el suelo, dejan al frente de la cámara y dicen como que ya voy a volver y se van del cuarto y los chicos se desesperan y se ponen a llorar. Claro, porque no tienen una concepción del tiempo, porque no hay una seguridad implantada como para que mi mamá adivina en el futuro, mi mamá va a volver. El Ford da del chico ahí en Freud, pero mi mamá va a volver, entonces puedo estar tranquilo porque tengo la seguridad. No, el chico en ese momento la mamá murió, desapareció porque no está dentro del rango de visión. Todavía no tiene conformada un aparato simbólico como para representar a la madre internamente como un objeto interno. A Entonces, ver, lo que acabas de decir, presten muchísima atención a lo que acaba de decir. Todavía no tiene un grado de simbolización, es decir, que cuando algún objeto o algún ser sale del campo visual, en el campo visual mis representaciones de imágenes están aquí, las puedo es sostener. inmediata. Pero si se va del rango de visión, si el bebé no te puede ver, no es que te fuiste y te extraño, no, dejaste de existir. Dejaste de existir. Y cuando vuelve a aparecer y vuelve a la existencia. El niño, imagínense su mente, qué grado de mentalización tiene. Está bajísimo, aunque puede reconocer mamá. Como dice, ya está en el primer nivel. El segundo nivel sería... La emoción que se da con el vínculo con la madre. Entonces, la emoción es un nivel de sensación un poquito más complejizado que tiene más simbolización, entonces es, por ejemplo, el miedo. El miedo no es solamente la sensación de angustia que paraliza, Ah, sino que es una sensación específica. La felicidad, ¿no? Es como que ya hay una atribución a un hecho en particular y hay una asociación que se viene dando, que es por una serie de asociaciones que se dan y que dicen como que, bueno, esto es la felicidad, ¿no? Y después, digamos, en un tercer grado, con la intervención del padre también, que se empieza a ver una cuestión conflictiva, ¿no? Llega a un lugar de complejización que son los sentimientos. Entonces, los sentimientos no son puramente emociones, sino es que tú te sientes y puedes otorgarle algún evento específico, por qué te sientes de esa forma y puedes explicarlo. Entonces, hay un grado de simbolización mucho más complejo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Con esta cuestión que vio, perdón, tenemos querías decir algo. distintas reacciones biológicas, sentimientos biológicos, dolor, placer, hambre, satisfacción. Siguiente paso, emociones, pero ya el tercer paso serían sentimientos, que es un grado muchísimo más alto, ¿no? ¿Cuál sería, por poner un poquito de polémica, cuál sería el grado en el que ya no pueden sobrepasar los animales? ¿Se quedan en el primer lado o En las llegan a tener sensaciones, en las sensación? sensaciones, Pueden sentir sensaciones odio, pero no, o sea, rabia, digamos, pero no van a sentir odio, perdón. sí, exactamente, hay rabia nada más. Es Perfecto. una cuestión que es, en ese momento es automática, es Tengo instintual, hambre, digamos. siento dolor, como, siento satisfacción. Cuando me siento satisfecho hay algo parecido a alegría y cuando tengo dolor hay algo parecido a la ira o tal, pero no son emociones y peor aún sentimientos, ¿no? Pero hay un grado de simbolización, es un grado de simbolización muy precario que lo tienen los chicos. Por ejemplo, si tú trabajas con chicos, vas a ver que dibujan y manifiestan todas las problemáticas que tienen
inconscientemente dentro de los dibujos, porque tampoco es que te quieren mostrar o te están comunicando alguna situación en particular, Y sino que tampoco pueden manifiestan todo evitarlo. lo que está pasando dentro de su cabeza a través de dibujos. Entonces, Piero Lanier lo pone como pictograma, que son estas sensaciones que quedan ya y se van acumulando y que van formando un nivel muy precario de simbolización. Esto va a ser más o menos la forma en la que tú vas a medir en tu investigación qué grado de mentalización tienen las personas, ¿no? A través de estos test proyectivos o psicométricos. Exactamente, exactamente, pero son test, ahorita tienen que estar, son convalidados a la época, ¿no? Porque no son los mismos test de relación que creó, por ejemplo, el TRO, test de relaciones objetales Philipson, que utilizo, no es el mismo test de relaciones objetales que creó Philipson, sino es el actualizado que ha sido modernizado hasta la época actual. Claro, unos baremos que pertinentes, ¿no? La mentalización, a la final, en lo que yo me enfoco es acerca de la posibilidad de concebir o de representarse tus propios afectos y los afectos de los demás. O sea, poder describir a mí mismo, si me siento, por ejemplo, hay una situación, me pitan en la calle, ¿no? Y yo me pongo furioso y sé que me puse furioso porque me pitaron. Yo que sé, una persona que tiene un bajo nivel de mentalización, le pitan, y es una respuesta en donde es como que se pone ansioso, no sabe qué hacer, no sabe qué pasó, no sabe qué está sintiendo, no sabe si es rabia. Alguien más lo puede ver y dice, este tipo está furioso, pero él no lo entiende. Tal vez Y tiene esa es la su pareja importancia. de copilota y le empieza a gritar a la pareja. Exactamente, y no sabe por qué lo hizo, fue muy compulsivo, no sabe él qué es lo que pasa, no sabe qué es lo que siente, ese es el nivel de mentalización. Y después también con otras personas. Una persona, por ejemplo, estás en una conversación y ya está harta, y dice, y ya no te está haciendo caso, uno dice, bueno, se cansó de lo que le estoy hablando y ya no quiere hablar conmigo, ¿no? La persona es totalmente nula. Entonces, lo que pasa contratransferencialmente, normalmente con pacientes con epilepsia, es que a los terapeutas les resulta, y tienes que tener la habilidad como para soportar esto, les resulta totalmente aburrido. No es el típico paciente neurótico que te regresa a ver cuál es tu respuesta, esperando que tú le des pautas como Súper para seguir con la conversación, cambiar de tema. No, te sigue y te habla y te habla y te habla y no para y con un mismo tema y tú dices, bueno, este tipo cuándo va a parar, ¿no? Entonces tienes que tener la posibilidad de soportar la incapacidad de él de poder concebirte a ti como sujeto de derecho propio. Una pregunta, igual estamos hablando todo dentro de neurosis, ¿toda epilepsia cae dentro de neurosis? ¿O La psicosomática es que lo que pasa es que la epilepsia no está categorizada dentro de una enfermedad psicosomática y es lo que yo intento probar dentro de mi investigación, que es también una enfermedad psicosomática o si no es la más grande de las enfermedades psicosomáticas, ¿no? Como lo piensa, por ejemplo, un autor que se llama Sami Ali, que es un autor árabe que fue a vivir a Francia. Él lo que piensa, y en rasgos generales, porque tiene muchas cosas interesantes, es que no se trata de una escisión, como hay muchos teóricos que plantean que este nivel de bajo nivel de simbolización tiene que ver con un afecto o que la emoción en sí está escindida. O sea, lo ponen dentro del rango de lo psicótico directamente. Es un núcleo exacto? psicótico. Es decir, Samuel Lee, perdón, sería, o sea, esa teoría diría que como hipótesis, el epiléptico como mecanismo de supervivencia estaría usando la forclusión, que es exactamente, esto bueno, de dentro de lo decidir lacaniano. dentro de lo lacaniano. Claro, Ajá. dentro de lo lacaniano sería forclusión. Dentro de otras teorías de Es relaciones objetales decisión. sería escisión, que claro, para ellos la escisión está desde el comienzo también y es algo normal dentro de la personalidad humana, porque todos pasan por ese periodo psicótico, digamos, de chicos. Pero Sí, eh, sí. en este caso, lo que piensa Sami Ali es la eficacia de la represión. No está escindido, sino que hay un fracaso dentro de la represión en los neuróticos y en los psicosomáticos, hay una eficacia de la represión que hace que ese contenido esté totalmente aparte y no pueda acceder el sujeto a ese contenido, Claro. a esa memoria. Eficacia en la utilización del mecanismo de defensa, pero en tema de supervivencia no es tan eficiente. Perfecto. Exactamente. Antes de seguir, quisiera que un poco des una definición de qué es la psicosomática, qué significa que una enfermedad se haga psicosomática. A ver, hay muchas personas que van a entender que el soma es el cuerpo y la enfermedad va a ir al cuerpo, pero muchas personas no entienden y dicen, el cáncer obligatoriamente es de cuerpo
y lo psicológico es psicología, pero después flipan cuando les dices que las alergias, no existe ningún médico que te pueda dar un daño de órgano o una explicación médica total de esto. Entonces, ¿qué es para las personas que no saben la psicosomática? Digamos que es una disciplina. Es una disciplina y es un marco metodológico en el que uno puede pensar enfermedades orgánicas. Yo hago una división particular, ¿no?, entre lo somatopsíquico y lo psicosomático. ¿Qué sería lo somatopsíquico? Somatopsíquico es que existe un daño a nivel corporal que causa cierto tipo de afectos o cierto tipo de emociones que tienen que ver con ese daño y con las causas de ese daño, que pueden ser, por ejemplo, un accidente en auto, yo qué sé. Entonces, por ejemplo, una persona que se queda parapléjica porque tuvo un accidente en auto es un paciente somatopsíquico, porque tú trabajas a partir del modelo, el nivel de representaciones que tengan acerca de ese accidente, cómo ha cambiado su vida. Es un modelo que, por ejemplo, lo toma en Argentina Maladeschi, que trabaja acerca de enfermedades crónicas y con pacientes también pediátricos. Por ejemplo, bueno, entonces, el órgano fantasma, este fenómeno que sucede a personas que les amputaron un brazo o una pierna y psíquicamente no pudieron procesar lo que sucedió, entonces todavía sienten el brazo, sienten dolor en ese lugar amputado. Eso sería somatopsíquico, ¿no es cierto? Una enfermedad que tiene consecuencias psíquicas, pero que procede de algo médico, fisiológico, biológico, un daño real, ¿no es cierto? Y no solamente una enfermedad, sino como que puede existir, yo qué sé, un sentimiento de desesperanza, que uno puede decir como que sí, tiene verdad, toda la razón. Se les dice como que yo qué sé, era un tipo que era ciclista y de repente le choca un auto y se queda sin la posibilidad de mover las piernas, ¿no? Y se me acabó la vida. Y bueno, hay que trabajar acerca de eso. Entonces es un cambio dentro del proyecto de vida. Ahora, claro, también todo el tema de neurociencias entra dentro de eso, por ejemplo, las afasias, esas cuestiones. La agnosia, la afasia. Bueno, no vamos a entrar a eso. El que quiera saber, déjenos los comentarios y entraremos a ese tema tal. ¿Cuál serían entonces las enfermedades, en cambio, psíquico-somáticas? Y un ejemplo más o menos. Las enfermedades psicosomáticas para mí son las que tienen un origen dentro de un origen psicológico, que es normalmente, y la conceptualización que hay dentro de esto es, hay vías de descarga que tiene el ser humano, ya que el ser humano nace prematuro en el mundo. Y esto es muy importante. El ser humano es el único animal que no puede sobrevivir por su cuenta desde su nacimiento. Ojo, cuando un chico puede ser independiente dentro de la naturaleza. Es imposible que desde el nacimiento un chico pueda sobrevivir porque ni siquiera se puede mover por su cuenta, no se puede alimentar por su cuenta, depende, inclusive el cerebro no está desarrollado hasta los 21 años, depende de un cuidador y entonces eso toma ciertas características. Primero, la dependencia dentro de un cuidador lo pone en una posición pasiva. Normalmente un animal no tiene. Va donde la mamá a buscar la teta y la busca y empieza a chupar la teta. La madre no hace nada. En cambio acá la madre tiene que llevar la boca del chico al pecho, ¿no? Entonces hay ciertas cuestiones que están relacionadas al cuidado con el chico. Esto es increíble y tiene consecuencias en todas las índoles, pero hay personas que no creen esto, entonces está muy bien aclararlo, porque después también la teoría edípica y cómo el psicoanálisis lacaniano defiende que el lenguaje también, que te impongan un lenguaje, una persona que estaba en una posición activa y tú 100% pasiva, el lenguaje materno, todas estas cosas hacen que vivas toda la experiencia de la realidad de la vida de una manera prematura. Y en esta manera prematura tenemos que rápidamente enseñarle al niño cómo mentalizar, ¿no? O sea, no es rápidamente, normalmente la madre presta de su psiquismo. El chico ponle que no tiene representaciones en ese momento acerca del mundo. Inclusive hasta los 3 meses el chico no puede ver, es casi prácticamente ciego, tiene esta distancia más o menos de vista. Tú tienes que acercarte muy cerca como para que el chico te vea. Y entonces hay ciertas capacidades corporales de las que el chico carece y que necesita de una madre. Y especialmente capacidades psíquicas, que el chico también carece y necesita que la madre le preste de la interpretación. El chico solo siente sensaciones partiendo de ese lado. Entonces, por ejemplo, el chico siente malestar en el cuerpo.
no sabe si es hambre, porque el hambre también es una asociación simbólica, no sabe si se cagó, Ah, no sabe nada, no sabe él si le solo duele tiene algo, si es llanto, incómodo. llora por lo que sea. Él no sabe si tiene hambre o sueño, pero siente dolor y llora. Y además llora, y eso es algo instintivo, que puede ser desaprendido, por ejemplo. El llanto en los chicos es algo triste también de ver. El llanto en los chicos es un llamado, es el primer signo de comunicación con un otro, con la madre en especial. Entonces llama a la madre como para que satisfaga esas demandas. Cuando la madre no lo hace y no acude con la suficiente velocidad, que es lo que vio Bowlby también en el experimento de hospitales, que es una necesidad del afecto dentro del ser humano, cuando no acude, pues, por ejemplo, se ven los autismos sociales. Un chico que ha tenido carencias dentro del cuidado materno, no crea, deja de llorar. Y entonces, cuando tiene hambre, ya no llora. Se puede morir de hambre y sin llorar. Y entonces ya no pide auxilio porque ya ha sido condicionado varias veces para que no exista una figura que acuda a él en auxilio. Claro. Esto, increíble. Entonces, Tú estabas diciendo que la simbolización y la mentalización tiene 3 pasos. El primer paso era simplemente esto de siento dolor y placer hacia una cosa u otra, pero el siguiente paso es vincular esto a una emoción. Y si es que el niño no logra decir, hey, lo que estoy sintiendo de dolor es hambre o tal, se va a morir. Y aquí tú lo estás diciendo. A ver, el niño al inicio puede estar en el primer rango de simbolización a poco, pero tarde o temprano hay que lograr hacerle llegar a un segundo paso y vincular las emociones, porque si no, en tema de supervivencia no va a existir. no va. Y Tiene que llegar a... el apego sería acceder al segundo grado de simbolización, porque sin el apego los niños morían con el síndrome de Asperger. El apego es algo es instintual. El apego, como lo describe Bowlby, es algo instintual, es algo que necesita y con lo que nacemos como para llamar a la otra persona para crear un vínculo. Y ese vínculo asegura la supervivencia del bebé. Ahora la cuestión es, dentro de esa complejización, la madre presta el psiquismo al chico, entonces empieza a interpretar ciertas cosas. Y el chico copia a la madre después e intenta interpretar el mundo de la madre. Entonces, eso tiene que diferenciar el objeto, porque la madre al principio, el chico cuando nace no sabe que hay una madre, sino que eso es parte de su cuerpo, es parte Sí, de él mismo, claro. ¿no? Cuando le dé el pecho, él tal vez creerá que él fabricó el pecho o que apareció y demás, pero no. Exactamente, hasta que después verifica cuando le empiezan a salir los dientes, que es algo corporal, que cuando muerde el pecho lo rechaza a él, y entonces ya no obedece su propio mundo, el pecho, y comprueba que hay algo afuera también. Entonces va diferenciando de aquellas cosas que son propias de sí mismo y otras cosas que son de otras personas, Que también porque es un no le poco obedecen. que también es lo que sucede en el estadio del espejo, ¿no? Bueno, más o menos ahí va comprobando a través de esta imagen que es también ya un simbolismo de por sí. Winnicott, Esa por sería ejemplo, la pone el combinación. espejo dentro de los ojos de la madre. Sí, perfecto. Y poco a poco ir teniendo el lenguaje materno y que ella te enseñe el proceso de simbolización y demás. Perfecto. Estamos diciendo que la madre da todas estas formas para que el niño aprenda a simbolizar, aprenda a digerir el mundo y organizarlo de una manera adaptativa. Y esto es aumentar en grado de mentalización, ¿verdad? Claro, el chico interioriza esos cuidados de la madre, los interioriza de tal forma en la que empieza a entender, a ver, estoy llorando, la madre le huele, verifica que se cagó y entonces va y le limpia. Entonces ese llanto ya no es solamente un llanto generalizado, sino que está adscrito a cierto evento, a cierto acontecimiento. Me cagué, tengo hambre, tengo sueño. Y entonces empieza a diferenciar estos aspectos dentro de la vida a partir de la madre. Después intenta adivinar a la madre. Por ejemplo, Daniel Stern ve esto con los chicos, que la madre, por ejemplo, señala algo. Y el chico lo primero que hace, porque por ejemplo, los animales, tú le señalas a un perro algo y el perro te regresa a ver así como que, ¿qué pasó? Tipo, no entiende nada. En Claro. cambio, con el chico, ve a la cara de la madre, ve al dedo, vuelve a ver a la cara de la madre, vuelve a ver al dedo y ve que está extendido y empieza a hacer ciertas conexiones causales y dice como que me está indicando algo, vuelve a ver eso, compruebe en el rostro de la madre si es que si él está correcto. Entonces todo eso depende de la madre, o sea, Claro, del es una cuidador. señal poder apuntar.
y tienes que entender que es una señal. El perro le apuntas a un lugar, capaz te lame el dedo, diciendo, no sé lo que es Es un apuntar, código no sé lo que simbólico. es señalar. Increíble, ¿no? Y darle la palabra, y me encanta, me quedaría todo el día hablando de esto, de cómo es la forma sana de generar al ser humano, pero lastimosamente te tengo que preguntar, ¿qué has visto tú, por lo menos en pacientes, o cuál es la hipótesis de que te vas a encontrar en estos pacientes con epilepsia? Es decir, con la teoría sería, digamos, la hipótesis sería, tienen bajo grado de mentalización. ¿Por qué hay madres y padres que logran ese bajo grado de mentalización en sus hijos? ¿Qué tipo de cosas hacen? ¿Qué tipo de cosas no hacen? Yo lo que he visto en general dentro de estos pacientes no es que hay una madre mala, más bien hay una madre que es muy preocupada por su chico, por lo que le pasa, justamente porque los síntomas causan mucho horror. Entonces, cuando pasa esto, convulsiona a toda la familia, porque es como que todo se enfoca dentro del chico. Eh, He visto muchas veces que un padre ausente, pero normalmente eso está involucrado dentro de los cuidados maternos. He visto madres con fallas dentro de la mentalización. Entonces, por Ujú. ejemplo, ahí es parte de mi investigación que estoy haciendo, que es el cuestionario, que lo voy a hacer, o sea, esto no está dentro del protocolo, pero es algo que lo voy a hacer avanzada, que es un protocolo para la mentalización a nivel interpersonal, que es viendo las capacidades de mentalización de la madre con respecto a las del chico. Entonces, la madre no entiende qué es lo que quiere el chico. La madre tiene que hacer una interpretación con el chico, ¿no es cierto? Que es lo ideal, ¿no? Si la madre no sabe, Entonces, ve ciertos signos, le huele y dice como que, se cagó, ¿no? O no está oliendo, entonces el chico por ahí tiene hambre, entonces le pone algo en la boca. tiene No, gases, la tiene lo que sea. madre, algo le pasa a la madre, que no, yo digo que hay algo de una falla dentro de la mentalización en la misma madre, que no Mm. puede comprender los afectos del chico, entonces no puede interpretarlos. Se desespera y no sabe qué, está llorando, ¿qué hago, no? Y se queda en ese estado y no acciona con respecto a, bueno, le limpio. Entonces el chico se cagó y le empieza a dar de comer y le enchufa la comida por sanar su propia ansiedad. Entonces el chico no es la acción específica que necesita ese chico como para satisfacer esa demanda que está pidiendo el chico, sino que a la final le está enchufando alguna cosa totalmente contraria, lo que confunde al chico con respecto a sus propias necesidades. Claro. Entonces, con una hipótesis económica, tú estabas hablando, por ejemplo, de la electricidad en el cerebro antes. ¿Cuáles las formas en las que tenemos de descargar esa energía? Nosotros nos llega un estímulo del exterior. Esto está en proyecto de psicología para neurólogos. Nos llega un estímulo del exterior. Nosotros estamos cargados e investidos de esa energía que nos posibilita actuar. El famoso flight or flight response, que también ahora hay una nueva F, que es quedarse paralizado. El Fear. freezing. Freezing. Mira. Bueno, entonces tú tienes varios niveles de respuesta, pero tienes varias habilidades con las que puedes actuar, posibilidades y recursos yoicos con los que puedes actuar sobre el mundo como para solucionar ese estímulo, ¿no? Que ya te brinda desde un principio de la madre y que posibilita que tú tengas estos recursos yoicos, que puede ser, uno, la acción motriz, que Ujú. es, por ejemplo, tienes mucha energía, tienes mucha ansiedad, digamos, y directamente te pones a hacer ejercicio, ¿no? Entonces eso calma tu ansiedad. Es más, es Descarga algo directa. recomendado dentro de los chicos con epilepsia y es lo más recomendado inclusive que la medicación por los neurólogos es el hacer ejercicio, hacer pesas por 2 horas, de ejercicio 2 horas diarias, y entonces eso previene que tengas convulsiones. Después, otro de los factores que aparece dentro que uno puede descargar energía es a través del pensamiento, a través de la palabra. ¿Cómo? Y entonces, cuando tú Porque las piensas, personas tal vez no van a entender esto, pero hay que explicarles que el cerebro es uno de los órganos que más consume energía de todo el cuerpo. es el que más, o sea, es más de nuestra capacidad evolutiva, se asocia, por ejemplo, al consumo de carne por eso mismo, porque necesitas tanta energía que de dónde la buscas. Entonces se piensa que por eso es que empezamos a consumir carne, ¿no? Que nos hicimos omnívoros, porque necesitábamos una fuente como para poder tener ese nivel, porque si no, no tendríamos el pensamiento que tenemos, ¿no? Sí, esto para las Entonces, personas que quieran saber, una persona que está estresada, una persona que tiene un problema dentro de la cabeza que no se lo puede sacar y pasa esto por meses, tal vez era gordo
y baja totalmente de peso solo porque en su cabeza vive estresado y tenso. Y es porque el cerebro puede llegar a consumir un montón de cantidad de energía. Sí. Es más, es lo que más consume y es la forma más saludable en la que uno puede, digamos, saludable entre comillas, porque tener pensamientos obsesivos no es para nada saludable en un nivel psicológico, pero Claro. digamos es más saludable relativamente al tener convulsiones en este caso. Sí, 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 está. A ver, si estoy jugando ajedrez contra alguien que me está dando una partida súper fuerte, mi nivel intelectual y mi cerebro va a estar a tope y va a estar gastando energía. Y no es en algo negativo, más bien es en algo que después, al momento de descansar pertinentemente, me va a generar un mayor beneficio. Claro, es más, en actividades que te requieren un alto nivel intelectual, normalmente uno termina totalmente agotado y tienes que acostarte a dormir porque te cansa más que hacer ejercicio. Exactamente, exactamente. Entonces, y después la otra forma sería la somatosis, que es llevar directamente al cuerpo, que por ejemplo ahora normalmente la que más se presenta son todas las enfermedades gastrointestinales. Entonces tú ves, por ejemplo, dentro de la población epidemiológicamente, dentro de la población con depresión, todos tienen problemas gástricos. Las personas que tienen depresión tienen problemas gástricos, porque hay Sí. una descarga somática, porque hay una inhibición también sí, una inhibición del pensamiento cuando tienes depresión, entonces normalmente las personas no pueden pensar rápido, normalmente hay una descarga somática a un nivel gástrico. Sí, Eh, increíble. Personas allá afuera que nos estén escuchando, colon irritable, problemas de estreñimiento, todo este tipo de problemas, generalmente es porque tú no puedes tragar, procesar y digerir lo que te está sucediendo. Y eso es propio de la depresión. Hay personas con un nivel de tensión hiper fuerte psicológicamente y tú le preguntas la vida y vienen al consultorio y tienen un grado de tensión altísimo. Y oh, sorpresa, mides la sangre y tiene hipertensión. Esto es todo el reino de lo que está hablando Enrique, de cuando tú tienes energía en la mente, tienes un problema y no lo sacas de manera deportiva y tampoco tienes la mente como para sacarlo en ideas o en arte o en capacidad intelectual, sino que literalmente el cuerpo se lleva la peor parte. Y el cuerpo descarga todo lo que tú no pudiste procesar y descargar de una manera poco saludable, podríamos decir, ¿no? Desde personas que vienen con el brazo paralizado hasta epilepsia que vienes con una convulsión severa en el mismo cuerpo. bueno, del correlato neurocientífico acerca de estas cuestiones, porque o si no estamos hablando de una cuestión medio mágica, ¿no? Que puede pasar en el cuerpo, pasa de la mente al cuerpo como si fuera un traslado inmediato. El pensamiento de repente produjo algo, no, no es tan así, sino que en niveles de alto estrés se produce una respuesta corporal que está asociada a nuestra vivencia evolutiva dentro del ser humano, que es, por ejemplo, cuando te sientes en peligro, pues ese mismo nivel de pensamiento interno puede ponerte en un nivel de respuesta al peligro que crea una respuesta, una carga alostática se llama. Entonces el cuerpo realmente tiene funciones para autorregularse. Por ejemplo, cuando te ataca una bacteria o un virus, tu cuerpo crea un nivel de temperatura alto que se llama fiebre justamente para matar ese virus, ¿no? La Ujú. carga alostática sería, por ejemplo, cuando te sientes en peligro, aumenta tu nivel cardíaco, digamos, de las palpitaciones, para que tú puedas salir corriendo y tengas adrenalina. Ahora, ¿qué pasa si ese nivel, que es mental y que no está fuera, entonces no lo puedes solucionar, se mantiene por mucho tiempo? Puedes tener, por ejemplo, daños cardíacos y puedes tener una enfermedad cardíaca. En el nivel, por ejemplo, de la obesidad, también es una enfermedad psicosomática, porque, por ejemplo, si a una chica desde chiquita le está diciendo la mamá, que normalmente está asociado a los problemas alimenticios con los comentarios maternos, le está diciendo todo el tiempo, las mujeres no son gordas, tú no deberías ser gorda, ¿por qué no enflaqueces? Y le está tirando eso, crea unos niveles de exigencia y estrés dentro de la chica que se traducen en cortisol, y el cortisol lo que hace es se acumula dentro de las células de grasa, y eso se va expandiendo porque necesitas más, y después el paciente es muy difícil que baje de peso aunque haga ejercicio, y aunque esté sino que tiene que condicionarse a bajar a reducir esos niveles de cortisol como para que pueda empezar a reducir de peso, ¿no? Sí. Pero bueno, ese es el correlato neurocientífico en el que uno se puede meter mucho más y puede hacer una indagación. Ahorita estamos en un nivel psicológico.
que lo que sería es el nivel de representación. ¿Cómo trabajamos esto, no? Primero es verificar, porque esto lo que estoy diciendo es para las enfermedades que ya han sido verificadas. Por ejemplo, digamos, las enfermedades de la piel, la psoriasis, eso ya está verificado dentro del nivel de mentalización. Ahora, veamos qué es lo que pasa en la epilepsia, porque en la epilepsia hay los síntomas psicosomáticos, pero no es del todo comprobable. Incluso, o sea, no es del todo, no ha sido comprobado porque se piensa ahora que todo es genético, todo es fisiológico. Veamos si hay alguna variable desencadenante de las convulsiones que sea psicológico. Y esa es mi hipótesis, ¿no? Hay una variable psicológica dentro de las convulsiones que puede desencadenar las convulsiones. Perfecto. Me encanta. Es súper atrevido también meterse en este mundo porque las personas hemos tendido en la ciencia a que ahora ni siquiera vas al médico. El médico siempre es el especialista del especialista del especialista del especialista. Y ya no hay profesionales que entiendan a la salud humana como algo integral. La psicosomática intenta ver un punto medio entre la medicina, la psicología y tampoco charlatanería, hipótesis y filosofía. Tú estás yendo a tomar los test, tú estás yendo a ver si es que se comprueba primero en experimento para después llevártelo al consultorio, y me parece algo increíble. Ya nos contarás los resultados después al respecto sobre estos temas. A los que estén interesados también le podrán seguir. Voy a dejar abajo el contacto de la página web. Es muy importante, porque la hiperfocalización que hay ahora, hiperespecialización, que inclusive pasa dentro de nuestra profesión, ¿no? Que te dice el experto en traumas, el experto en trastornos alimenticios, y uno dice como que, bueno, el paciente no es un trastorno, ya le estás diagnosticando, está yendo directamente ahí y uno no sabe cómo trabajar con otras cosas, está en el horno. Exacto. Lo que pasa, mi gran problema acá en Ecuador en el momento es el encontrar un psiquiatra, ¿no? Porque vos le mandas un paciente, ¿no? Que tiene, por ejemplo, me invento, ¿no? Una enfermedad autoinmune como lo puede ser Hashimoto, que es me parece que es hipertiroidismo o Creo que sí. hipertiroidismo. Ya tiene ciertos involucramiento hormonal que va a condicionar su comportamiento. Entonces, si el psiquiatra lo único que analiza es la conducta y te dice, según esta conducta tienes que tomar este medicamento y no toma en cuenta algo del cuerpo, entonces, bueno, le estamos dando, yo qué sé, ansiolíticos a una persona que entendiblemente por una hiperproducción hormonal está teniendo taquicardia. Y entonces es como que si no estás tomando el cuerpo dentro de un conjunto en su totalidad, entonces es imposible trabajar con una persona porque estás haciéndolo a medias y lo estás haciendo mal. La desaparición, por ejemplo, de médicos generales y de médicos clínicos, para mí me parece un horror, ¿no? Ahora, que te toque, que esté ahí, te den la rodilla, las palmadas, es casi imposible, ¿no? Sí, sabes que para poner también unos ejemplos que las personas puedan empatizar, yo en mi consultorio de vida real he recibido 2 pacientes que venían por casos de psicosomática. Un paciente me vino una parálisis de pierna, tenía paralizada la pierna derecha, pero parálisis. Y fue donde neurólogo, y fue donde traumatólogo, y fue donde todos los médicos especialistas, y todos le dijeron que no hay daño de órgano, que no hay ningún tipo de daño, que no tiene por qué estar paralizado el pie, pero me vino y no podía caminar, el pie derecho estaba paralizado. Tuvimos un año y un poquito más de terapia, y salió de mi consultorio 100% caminando, y fue increíble la primera vez que vimos que podía caminar, que se podía descontracturar, y habíamos asociado por algunas cosas que él no podía dar el primer paso en la familia y en el amor. Por lo tanto, no pudo dar el primer paso en literalmente la pierna. Increíble. Imagínate que esta persona le había dicho, listo, voy a dar mi primer paso hacia la vida, acabé la universidad, me tengo que ir, me voy de casa, voy a dar mi primer paso. Y la mamá le dijo, la verdad es que estoy súper mal con tu padre, estoy terrible, no me gusta este matrimonio, así que por favor, si tú te vas de la casa, llévame contigo. Entonces él nunca se fue de casa para no divorciar a sus padres, y nunca irse de la casa y tener este vínculo con la madre hizo que tampoco nunca dé el primer paso hacia su propio amor y demás. Entonces se llegó a paralizar su pie derecho, porque él prefería paralizar su pie derecho
que dar el primer paso y tener que ver a sus padres divorciarse y ver todas las otras cosas que eran otras consecuencias. O sea, se ve lo que estaba pasando. Y por otro lado, me vino un joven con hígado graso que decían que no había forma de entender médicamente por qué estaba el hígado haciéndose en esta forma graso. Y en esto que tú dices, que también en la psicosomática tienes que entender qué es lo instintivo. A ver, si viene un león, todo el aparato tiene que subir en adrenalina, noradrenalina y demás, pero si no hay león, ¿por qué subiría este sistema a tope? Pues bueno, cuando los hombres veían que no había caza y no habían comido y no tenían comida, la respuesta fisiológica del hígado era volverse graso para poder tener en época de vacas flacas un poquito de comida. El hígado graso hacía que tenga un poquito más de grasa y que pueda quemarlo en esos días que había hambruna. Pero este chico había pasado por una época en la que perdió dinero, le estafaron dinero, todo iba mal de dinero y él sabía que en su familia se venían épocas de vacas flacas y que él no iba a poder alimentar y que no iba a haber alimento. Entonces relacionamos que estaba él haciendo a su hígado graso porque él sentía que se venía todo esto. Lo revertimos y de la nada, sin explicación médica, el hígado dejó de estar graso. Bueno, ahí presentas dos niveles diferentes, porque por ejemplo el nivel de parálisis normalmente tiene que ver con una conversión histérica. Era una Y histeria de conversión clásica. claro, y eso es diferente de la psicosomática solo por una cuestión, el nivel de simbolización que se tiene. Es la dificultad que hay con los pacientes con psicosomáticas que no tienen capacidad para representar los afectos, no tienen la capacidad para simbolizar lo suficiente como para decir esto es por esto, sino que lo ven como hechos aislados. Y normalmente si uno les dice el trabajo, el modo de trabajo que uno tiene, por ejemplo, con un paciente que viene con un nivel de simbolización bastante pobre, uno no puede enchufarle una interpretación, porque si tú le dices, mira, esto es por esto, no sirve de se nada. va a sentir de un modo de exigencia como eres tonto, o lo traduce de esa forma, eres tonto porque no entiendes. Entonces se siente extremadamente tonto porque son pacientes que están sobreadaptados, entonces no comprenden, ellos tienen que ser perfectos todo el tiempo, digámoslo de esta forma, ¿no? Y entonces, lo interpretan como si fuera una culpa. Y entonces es una cuestión donde ellos tienen que encontrar su propia subjetividad, tienen que empezar, comienzas desde un nivel figurativo, ¿no? Desde imágenes, ¿no? Es un trabajo poco a poco ¿Cómo para te hacer que la sientes? persona se dé cuenta él solo de los resultados, sin darle tú. Sí. Exactamente. Me encanta la aclaración porque hablando de epilepsia, estas personas sí tendrían un grado de mentalización y simbolismo más alto, que igual no es de los más altos que existen, pero me encanta la aclaración que tú dices, no, pero en la epilepsia, en esta rama específica de psicosomática, habría también un grado de simbolización bajo, que también por eso va al cuerpo a veces, ¿no? Hay un psicoanalista que lo describe y que tú puedes ver dentro de todas las investigaciones en psicosomática, dentro de cualquier rama, inclusive de la medicina, porque era médico, Cifneos, que pone que es la traducción de pensamiento operatorio para Pierre Martí, que él lo pone como alexitimia. Si tú pones alexitimia dentro de cualquier buscador, te va a salir todos los pacientes psicosomáticos, porque es la característica psicológica de todos los pacientes psicosomáticos. Es una especie de depresión, tú andas por la vida sin ningún objetivo, nada está libidinizado, no pueden catequizar nada. No hay un nivel en donde esto me gusta, sino que es una indiferencia, todo es como que no sé qué hacer, me da pereza, son pacientes que parecen perezosos, ¿no? Pero al mismo tiempo tú ves un nivel de operatoria, de valorización de los demás, entonces dicen como que, bueno, ¿cuáles son las profesiones más importantes en el mundo, no? Entonces dices, yo qué sé, a nivel social en el Ecuador son psicología y abogacía. Entonces el tipo va a buscar hacerse el mejor abogado y va a estudiar 15 horas seguidas sin dormir porque tiene que sacar las mejores notas y va a sacar las mejores notas y Muy tú dices, bueno. pero no tiene ningún problema. No, más bien sufre de normalidad porque el tipo no tiene un gusto. Se metió en una carrera que no le gusta porque no sabe qué le gusta en realidad, pero es la que tiene más éxito y que todos valoran, entonces probablemente es la más valiosa. Y que son extremadamente competentes en lo que hacen, porque han estudiado y son enfocados y hacen por protocolos todas las cosas, muy ordenados, pero al final pasan deprimidos todo el tiempo, pero una depresión que uno no nota porque no están tristes, porque no pueden simbolizar la tristeza, pero lo sienten corporalmente, están agotados todo el tiempo, no sé qué me pasa,
y no tengo ánimos para hacer ninguna cosa, y paf, de repente, yo qué sé, tienen enfermedades cardíacas, están jugando al tenis y les da un infarto, que es lo más normal dentro de los puestos de alta gerencia. Sí. eh, o sea, hay un montón de síntomas que normalmente se hacen visibles a través de una señal, que es lo que le pasa al cuerpo. Ahora, lo más predominante en nuestra época es el ataque de pánico. Es verdad, es verdad. Y que sí, y estos ataques de ansiedad y que no pueden respirar, sí, sí, sí. Hay un montón de estos casos. Había leído también que hay cosas específicas, puntuales, que podríamos decir, esto, si tú lo haces de padre, casi que siempre va a salir mal. Como por ejemplo el compartir el colecho después de cierta edad. Y lo había leído un poco en tus papeles de la tesis para ver estas hipótesis. ¿Es real o qué otras cosas podemos? Porque, a ver, los oyentes dicen, bueno, voy entendiendo más o menos qué se hace, qué no se hace, pero ¿qué puedo evitar para que no suceda? Un par de cosas. ¿Qué es esto del colecho? ¿A qué edad y por qué podría pasar con la epilepsia? Es algo muy importante lo que dices, porque ahora los pediatras lo han puesto de moda, algunos pediatras, que es un horror que lo ponga de moda, que tienen que dejarle al chico que él mismo se despegue. El chico no se va a despegar nunca si no le dejan. Ahí sí no se va a despegar nunca. Disculpe, señor con maestría. ¿Quiere que le lleve una paleta? ¡Que sea de fresa, por favor! Entonces, hasta cierta edad, y es lo que se practicaba en cierta época, que la primera persona aquí en Latinoamérica que fue un comunicador del psicoanálisis fue Raskowski, que era pediatra, igual Winnicott en Inglaterra, ¿no? Raskowski hizo una investigación justo de la epilepsia, fue una de las primeras investigaciones psicoanalíticas de la epilepsia. Bueno. La primera fue creo que de Otto Rank en Austria. Pero Raskowski en Argentina, que fue el número de porcentajes de chicos que tenían epilepsia era totalmente correlativo acerca de los chicos que seguían durmiendo en la cama con sus padres. Entonces, él lo que planteó dentro del psicoanálisis es que, bueno, había cierto monto de sexualidad ahí, porque quién sabe si esos padres tenían sexo al lado de los chicos, si había algún tipo de actividad que era inadecuada para cierta edad. Y entonces decían como que, bueno, este pediatra decía, bueno, miren, esto no, lo decía en la radio inclusive, no duerma con su pareja, no duerma con su hijo, lo decía directamente, ¿no? Es algo que ahora parece totalmente racional, pero que en esa época no lo era y que... ¿Tú crees que es racional? Yo ya, o sea, yo ya he tenido que salir en Radio María un par de veces hablando de esto y a mi consultorio me han llegado niños de 11 años que todavía tienen colecho, niños de 9 años que todavía tienen colecho. Y te sorprendería saber que muchos niños sí pidieron ser separados. Tengo un par de casos que los mismos niños, porque sus compañeros o porque otras personas les decían, ellos solitos se fueron a otra cama, pero la mamá, no sé, se divorció del papá y se sentía sola y le trae al niño a propósito a dormir con ella. O sea, y esto poco a poco va generando, primero que nada, que el niño no tolere la frustración, pero poco a poco también esto de la exposición a temas de sexualidad o demás. Si tú estás con tu pareja y el niño tiene 7, 8, 10 años y todavía está en el cuarto, significa que esposo y esposa no existen, no han podido tener intimidad o han tenido intimidad al frente del niño. Sí. Cualquiera de las dos veces. Normalmente los padres, porque muchas veces es algo que no se considera y que es algo que inclusive dentro de la teoría, creo que la primera en conceptualizar esto fue Jessica Benjamin, que dijo, las madres también tienen intereses propios. Y es parte de, por ejemplo, esta cuestión del padre o la madre y estas cosas modernas, en donde ahora se habla de una figura de sostén y una figura de terceridad que la puede implementar un hombre o una mujer. Ella decía que la figura de terceridad, que digamos que en el caso de Lacan es el padre, pero esta figura de terceridad puede ser inclusive la madre que adquiere otros intereses, ya no se quiere hacer cargo del chico, sino que ahora quiere dedicarse a un club de lectura, algo más, en donde el chico, bueno, andate, ya estás grandecito como para estar todo el tiempo con mamá, ¿no? Y que es algo muy importante que lo tenga escrito dentro de la mente de la madre, porque si no es una cosa medio fusional. Justo en este caso de Raskowski, el trabajo con epilepsia fue un estudio longitudinal con 120 pacientes con epilepsia. Y lo que se vio es que se prohibió el colecho y cuando se prohíbe el colecho,
la frecuencia de las convulsiones disminuye significativamente dentro de los pacientes. Entonces, que había algún tipo de relación con el tema de dormir con los padres, ¿no? Yo algunas veces lo he tenido que decir a algunos, que es un papel que tiene que hacer el pediatra, no tanto el psicólogo, ¿no? Señora, deje de dormir con su hijo. ¿Por qué? Si no pasa nada, ¿no? Digo, mire, digamos, tu paciente 9 años. Mire, le pongo un ejemplo. Su chico 9 años ya está entrando a la adolescencia, ¿no? Ese chico ya no es un niño, ya va a ser un adolescente. Los adolescentes se empiezan a interesar por las chicas. Usted quiere que se interese por usted, que la vea sexualmente, es la madre, ¿no? Tiene que haber un monto Claro. reprimido de esa sexualidad que se transforma en ternura, ¿no? Que uno tiene ternura hacia esas figuras. Tendría que haber reprimido en el Edipo a los 6, 7 años. No puede ser que ahorita ni siquiera haya sucedido. Es realmente preocupante y qué bueno que también le toquemos este tema. ¿Hay alguna otra cosa así de clara como decir, mira, el colecho a tal edad es algo negativo? ¿Hay alguna otra cosa que podamos decir a los oyentes que también eviten? Que se te ocurra, porque eso fue más que nada lo que encontré. Bueno, mira, a mí recientemente una conocida me vino diciendo para preguntarme que es una madre preocupada, normalmente las madres primerizas lo son, ¿no? Y que me dice si está haciendo algo mal, ¿no? Y bueno, es una pregunta importante, pero también es un tema de que no es una cosa de culpabilización, sino es un tema de trabajo personal. ¿Qué es lo que pasa de admitir, no? Porque hay un libro, por ejemplo, que lo publicó recién Pato Alcolombe, no sé si la conoces, que es una psicoanalista argentina. Se llama Deseo de hijo y deseo de madre. Hay personas que desean, por cumplimientos sociales, tener un hijo. No son madres en realidad porque no se ocupan del chico. Parece que algo importante es si uno se mete y elige el ser padre, que es un compromiso y que tiene que estar comprometido con ese oficio, tiene que ser lo primero, lo fundamental, ¿no? Estar con el chico. El chico necesita requiere tiempo, necesita que le expliquen las cosas. Lo requiere mucho más. Que le marquen los límites y las cosas para las... Es impresionante. Para las personas que tengan mayor confusión en esto de ser padres primerizos, madres primerizas y tengan dudas de estoy haciendo bien, estoy haciendo mal, les recomiendo el libro de La madre suficientemente buena de Winnicott. Me parece una joyita para un poco diferenciar cuánto tengo que cuidar y cuánto no pasarse a ser un sobreprotectora y también poner ese límite, ¿no? Ambas. Claro, siempre se requiere el apoyo también del padre. Una persona no puede tener el cuidado suficiente como para un chico. Hablamos de la figura, ¿no? Para las personas que escuchen, necesitamos, a ver, existe el rol padre y el rol madre, y ambos tienen que existir. Aunque no haya una persona u otra, la función, nombre del padre tiene que haber y la función materna igual. Perfecto. Bueno, Enrique, la verdad es que ha sido increíble la entrevista, me la he pasado súper bien. No quiero seguir más allá porque te voy a cansar, así que si quiero invitarte otra vez, también algo de picado debe quedar para decir, mira, me faltó decir esto de más. Pero cuando quieras, encantado volverte a tener en el programa para tener otra entrevista, hablar otro tema, profundizar cualquier cosa que los oyentes nos hayan dejado abajo. Y por ahora, un poco, ¿quisieras decir unas últimas palabras? Te cuento cómo va, muchas gracias por invitarme, te cuento cómo va la investigación, porque no es algo seguro tampoco. Lo que dije es acerca de las enfermedades psicosomáticas. Estoy verificando si es que la epilepsia es una enfermedad psicosomática, porque puede tranquilamente no serlo. Yo tomo, por ejemplo, el paradigma de la complejidad en el tema de series complementarias. Yo planteo que hay una predisposición genética y que a partir de ciertos eventos o la acumulación de ciertos eventos dentro de la vida puede o no desatar esos, o digamos, dentro de un cuadro epigenético, puede o no haber esa patología de presente a partir de la crianza que se le puede dar al chico, ¿no? Y bueno, te voy contando porque además hay cierta incertidumbre, el mismo Freud lo negaba de que la epilepsia es epilepsia, la historepilepsia es otra cosa totalmente distinta, por justamente, digamos, figuras muy importantes que tuvieron epilepsia. Por ejemplo, puede ser Julio César, Alejandro Magno, un montón de figuras importantes y de escritores, Flaubert y Dostoyevsky siendo las figuras más importantes,
¿Y cómo puedes decir, por ejemplo, que Dostoyevsky no tenía simbolización? Entonces, algo importante que yo planteo es, Es hay una increíble. autora que hace un análisis acerca de las obras de ellos, acerca de las características y de la personalidad de epileptoide, de que, bueno, estos tipos tenían, pero ¿es la simbolización en general o es la simbolización acerca del propio afecto? Entonces eso nada más y te dejo ahí en la incertidumbre mientras yo también sigo con la misma. Ahora me quedé con un montón de dudas y preguntas que tampoco se van a resolver, porque claro, Dostoyevsky se nota muy literal y crudo a veces en el momento de poner la realidad y tal vez algo tiene que ver, pero tampoco no, o sea, y para eso los psicólogos también somos científicos, para probar hipótesis y si se comprueba la hipótesis nula, también es algo positivo, porque aunque mi hipótesis no salió bien, por lo menos la hipótesis nula ahora nos dice que por este camino no va, deberíamos irnos por otro lado de tal y estamos aquí para intentar poner más información a la epilepsia. Esperemos que les haya gustado el capítulo, pero cualquier cosa estamos aquí para dar más información de la psicología, más información de la salud y no ver estas ramas de la salud por especialidades, sino intentar ver al ser humano como un ser psicosomático y de alma y demás. Kike, ha sido un gusto. Nos veremos la próxima. Un gusto, Omar. Un Chao, gusto. saludos. Al igual que es gratis suscribirse, la primera sesión de terapia psicológica es gratuita en nuestro consultorio que ya atiende a diferentes lugares del mundo por videollamadas, así que llama ya, te espero.